Amantes del fútbol, esta es la gloriosa Copa Libertadores y te llevamos este encuentro, este enfrentamiento a vos a través de Pasión Estudio. Olimpia se enfrenta ante Peñarol, duelo de coperos. Sí, señores, porque esto se juega en el campeón del siglo y nosotros estamos listos para llevarte este partido por Copa. Olimpia se juega todo, Olimpia se juega la vida. El seguimiento en la Copa en búsqueda de esa clasificación. Hola, Belén Rivas, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marquitos? ¿Cómo estás vos? Súper bien. Qué bueno, yo también súper bien. Muy ansiosa, épico lo que va a pasar todo hoy. La verdad que estoy muy ansiosa por este partido. Tiene que ganar como sea Olimpia. Y vamos a ver qué pasa. Así mismo, hola, mi querido Coque, ¿cómo te va? Epa, ¿estás bien? Ah, la pucha. Me preocupa. Estoy nervioso. ¿Estás Hola, nervioso? hola chat, hola gente. Estoy muy ansioso, estoy nervioso. Olimpia se juega todo en este partido prácticamente. Porque si perdemos estamos al horno. Si empatamos podemos aspirar a Sudamericana si goleamos bulo. Y si ganamos estamos ahí nomás. Pero hay que ver de reojo también lo que pasa en el partido de Vélez y bulo. Sí. Realmente estoy muy nervioso. Siento mi corazón así. Tuc, tuc, tuc. Vos y Marcos acertaron la alineación, ¿eh? Sí. 4-3-3. 4-3-3. Sí. 4-3-3 que hoy va a imponer el señor Fabián Busto para este enfrentamiento entre coperos. Purita. Sí. ¡Ah! Bien. Da, vamos. Perfecto. Atendé que no se vaya. ¿Qué? Atendé que tranquilo, respira. Olimpia gana y se saca el Platense que Coque usa nunca le vino bien a Olimpia, Voy a poner una dice. música. Bueno, está la ¿Qué pantalla. dice? Hoy ¿Qué dice estamos por la a través casaca? que nunca gana con esta. ¿Con esta? Pues Con si con esa. esta ganamos el clásico. Por eso. Bueno, saludos. Saludos, Benzo. Saludos, Vacía. Lucas. Si perdemos hoy, Vacía te la linchamos. cancha, Puta madre. Vacía la cancha. Claro, es que el, Está prohibido. está prohibido, está sancionado Peñarol durante todo la fase de grupos. Así mismo, la previa del partido de Olimpia Peñarol. ¡Vamos, Olimpia todavía! Vale, con la fuerza de campo. Parece que estoy escuchando a M, loco. Claro. De Así sale Olimpia, señoras y señores. Lluvia en Uruguay. No, Lluvia en Uruguay. pero se está cayendo el mundo, no te puedo... No es con lluvia, Marco. Perdón. ¿Qué era? Era el agua. Estaba regando. ¡Loco! Yo pensé que era lluvia también. Se estaba regando, echando, lluvia, tranquilo. Hoy va a haber lluvia de goles. Opa. Lluvia de Olimpia goles. tiene copa y nadie Así se la sale toca. el equipo de Fabián Bustos. En el arco Gastón Olveira. Por derecha Robert Rojas. Axel Alfonso acompañado de Lisandro López y Facundo Zavala. Línea de 3 en el medio. El señor Marcos Gómez. Javi Olimpia. Domínguez. Y el señor Dale, Olimpia. Alex Franco. Arriba Romney Redes por izquierda. El señor Legui Samoni arriba. Solín Solari el 9. Darío Benedetto. No es línea de 3, Pinky. Olimpia juega 4-3-3. Yo también en un momento pensé que era 3-4-3, pero juega un 4-3-3. Roja juega de lateral derecho hoy. Gracias, Pedro González. Mandamos saludos. Y también- al amigo Elías González, futuro jugador de Olimpia. ¿Sí? También mucha fuerza para César Olmedo, ¿eh? Mucha fuerza. Muchísima para fuerza para Uy, se César confirmó Olmedo. lo Tiene peor. entre 6 a 8 meses de recuperación. Tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Uy. No podemos transmitir en Pasión Estudio porque ayer nos bajaron por algo. No vamos a Sí. hablar ahora por cualquier cosa. Perdón, TikTok, que lo diga Perdón, ahora. TikTok, ¿eh? Pero por cualquier cosa nos bajaron, nos mostraron, Pero pero estamos bueno. pasiones desde el TikTok de pasión. Estamos desde Coque. de mi TikTok. Gracias, Alita Barrito Díaz, por seguirnos. A toda la gente que vaya siguiendo. Marcos, te queda bien con tu outfit de este mote. El mismo outfit, así mismo. Hace esa misma cara que hiciste No así. voy a hacer, no Así, voy a así. hacer, no voy a hacer. Te queda bien tu pelo largo otra vez, Marco. Vos decís, Sí, vos sí, decís, sí, vos sí, decís. sí, te Ahí queda está, bien. este es peligroso. Javier Cabrera. Mamá querida.
No, yo a todo le Cabrera pego. que se había lesionado, jugó un partido, bueno, Ajá. 2 partidos ahora porque hizo la asistencia para el segundo gol ante Bulo Bulo del equipo de Peñarol, Ajá. pero antes había jugado contra Vélez. Y después de ese partido contra Vélez, él se lesiona, quedó lesionado, quedó tomado y es un jugador que realmente es peligroso, pero hoy está en la banca, porque de esta manera sale el equipo del señor Aguirre. En el arco, Guillermo de Amores, Pedro Milans, Herrera Nahuel, acompañado de Leo Coelho en la zona central. Ahí, de centrales. Arriba por izquierda, el señor Maxi Oliveira, quien estuvo en Olimpia en el 2019. Es capitán de Peñarol. Exactamente. Mitad de cancha, Nacho Sosa, Rodrigo Pérez y Jaime Báez. Por derecha, Leo Fernández. Este es el pibe peligroso, el número 10. Y el señor Leandro Umpierrez, con 21 años. Umpierrez. Arriba, Maximiliano Silveira, el equipo de Diego Aguirre. ¿Sabes cómo se planta Peñarol? Peñarol se planta Alineación. con una línea de 4-5-1. 4, 5, Leo 1. Fernández va a jugar de enganche. Sí. O sea, De son enganche. 2-6, 2 extremos, Ajá. Leo, Silvera. Ah, Es mira. así como... Entonces Olimpia Lo de tiene que tener Aguirre. cuidadísimo A la hora del contragolpe. a la hora del contragolpe. Es Porque te una... vienen encima, hermano. Es la misma formación que No. usó contra Bulo Bulo allá. Ah, mira. Es una formación muy ofensiva Ujú. y yo creo que eso leyó también Bustos a la hora de armar el equipo. ¿Por qué se cambió también el arquero? Porque este es el arquero suplente. Sí, este es el de arquero Amores. suplente, porque Campaña fue el arquero Sí. que estuvo contra Hizo Olimpia, que una atajó gran todo. campaña cuando eso. Claro, un gran partido Sí. hizo Campaña. Pero ahora... 4-1 es Coque, dice Torres Gael. ¿Cuál? ¿El de Peñarol? dicen. Pérez de 6 Hay que ver. tapón, dice Torres Gael. Sí. 7 a las 7 el partido. Ahora, en 10 minutos. En 10 arranca. minutos. Sí, no es 7:30 Elías Sole. No, ya Pero arranca bueno, ahora. este enfrentamiento es de mucha historia. Recordemos que Sí. estos dos equipos disputaron la primera final de la Copa Libertadores. Spencer había marcado ese 1-0 ante Olimpia en Uruguay, en Montevideo. Luego Recalde. En el próximo Hipólito. partido, Ricalde marcó el primero para Olimpia. ¿Y sabes Hipólito quién marcó Recalde. el gol para Peñarol? Bien. Luis, El señor Cubilla. Luis Alberto Cubilla. Alberto Cubilla, quien le dio la primera copa Ajá. A Peñarol. internacional de la Copa de América, Copa Libertadores de América. Y acá hay una coincidencia. 19 años después, Cubilla dirige Olimpia. Y ¿Y qué le pasó? dio la primera Copa Libertadores, nada más y nada menos que al decano. Qué Impresionante. 2 Copas Libertadores le dio Spencer, Cubilla. ¿qué Dos es? Copas Spencer es Libertadores. ecuatoriano. El goleador. Goleador histórico. histórico de Peñarol. Histórico. Sí, y de la Histórico. Libertadores también. También. Sí. Alberto Spencer. Alberto Spencer. Olimpia con Qué buen 3 dato, Copas ¿eh? Libertadores, 1 Intercontinental. Peñarol con 5 Copas Libertadores, 3 intercontinentales. Sí. Mejor dicho, tengo fe, gente. Dice 9-11, va a marcar Olimpia. Dice. Y Olimpia ganó sus 2 partidos, puede ir primero si Vélez pierde contra Peñarol. Dice Tuntun Saur. Saludos, hola Johan en YouTube. Coque, hoy si nos eliminamos te pegamos entre 10, dice No, Mr. Tense. no, pegar. Así luego, tranquilos los muchachos, tranquilo. Respiren, que queda mucho todavía, porque vos sabés que hace rato ya estoy esperando y el partido nunca empieza, loco. Dejate de joder. Están mostrando... Es que para mí fue lo peor que se pudo hacer es sacar la previa de los partidos. Sí, obviamente que Lo esto se hace peor que se pudo para hacer... que entren más partidos, ¿no? Claro, lo peor que se pudo hacer es sacar previa de partido y meter cualquier verdura de cosas. Y es para vender. Hola, Fede, ¿cómo andamos? Son- Coque, Joel tenía, Bazán. Con Saludos. fines Coque, te tenías que ir a Montevideo. Ah, Pero no se puede, ¿verdad? Nadie Ni puede hinchas entrar. no, vale, visitantes. no, ni hincha visitante como... Supongo que como- ni hinchas visitantes Ni con tampoco pueden la estar suspensión. afuera de los estadios. Con eso. Que Coque se ponga su gorrita mufa, dice Mauro No, Rojas. no traje mi gorrito, ¿eh? Solamente traje esto. El hat-trick de Mbappé de esto. Hoy Antes ganamos, sí dice había. Joel Bazán. Habían previas de Libertadores antes. A ver, Sí. le hago una pregunta. 95 minutos, penal para Olimpia. Mm, 0-0 el partido. eh. ¿Quién chuta el penal? A la pucha. Benedetto ya no creo que esté en campo. Pero si está, ¿a quién le pones? Si es que Benedetto está en campo.
¿Y él? Porque... ¿O Redes? Redes tampoco creo que termine el partido en sí. Vos ¿Quién sabés es el que penalero de yo Olimpia? le doy... ¿A quién? No sé. O sea, ¿en quién Yo confías? coincido con Yo ella. leí Samón. Para el penal. Yo leí Samón. Yo leí a Samón. Franco. Yo Alex Franco. Te hago una pregunta, Decime. Marquitos. ¿Puedes ¿Qué decir? haces, César Guerrero, querido? ¿Cómo te va? Grande, César. Leio Redes dice... Richard Hugo dice. Ah, no. Rillar. No está, No, no está. pero Rillar. No Che, está Rillar. Decime un poco. Ahí está, sí, ahí está, sí, ahí está, está ahí saliendo. está, ahí está. Dale, decide. ¿Puedes decir hoy que Benedetto no moja y no hace ni un gol? Hoy Benedetto, Darío Benedetto, no aparece en el partido. Un solazo se aproxima. Brilla, porque hoy Benedetto va a marcar los goles. ¡Vamos, Benedetto! Hoy brilla. Papi, Hoy brilla. pero no era así. La puta Marco Mal, será. esa, papi. Hoy brilla Benedetto. Esto dice que soy mufa. Acá, estos dos, mírenle las caras. Pero hoy Benedetto. Yo no dije eso. Hoy Benedetto va a marcar. Sí, señores. Bueno, Yo ya confío en Ley, salen, ya salen los equipos a la cancha. Acomodate en el mejor Roldán. lugar de tu casa. Roldán. Sea en el sofá, sea en el sillón, ahí de Qué cable, alto. sea en cualquier parte. Hoy, quédate con nosotros. Épico Robert Rojas ya, Dios mío. No, la mufa Marcos. Dice Marcos, gracias por la eliminación. Dice, pero no juega con solo Benedetto. Va, veo Mr. Tens. Bueno, Zavala confío en siempre Benedetto decía a titular. César también para Cierto, chutar el penal. Zavala Benedetto siempre. titular, ¿eh? Robert Rojas, dice, Nair, citan de tabú, dice. Bueno, parece un partido de pandemia, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué te diga? ¿Verdad? Sí. Sin público en el enfrentamiento. Olveira capitán, ¿eh? El capitán del cuadro es Olveira, así sale ¿Cómo Peñarol. sale Peñarol, De marca? Amores en el arco, Milan Coelho, Herrera y Olivera. En la mitad de la cancha, Nacho Sosa acompañado de Pérez, Baez, Jaime y un Pierres por derecha. El señor Leo Fernández y Maximiliano Silveira. El equipo que prepara el señor Diego Aguirre. Esos dos me asustan, ¿eh? Los Esos dos últimos- me el asustan. 10, el 11. Sí. Son los jugadores más Hoy peligrosos. te que estuve hay hablando en Panchero Media y no me diste bola. Qué mentira, Fede. Yo no vi tu mensaje hoy, ¿eh? Mentiroso. Bueno, así saldrá Olimpia en instante. Mira este árbitro. Uy, Wilmar Roldán, ¿eh? Yo te digo algo. Todos Roldán, colombianos, ¿eh? Roldán no es tan localista, pero a la vez Todos colombianos. es un tipo que le gusta ser protagonista. Ja. Y más ahora que no Aura. hay público, ¿eh? Aura total. Más ahora que no hay público, ¿eh? Colombia, Bolivia, Ecuador. Los que están en el bar. Leonard Mosquera en el bar. Ese decano no entienda, ese me puto. Bueno, señores, esperando. Perdón, Fede, perdón. Hoy no Esperando. estuve leyendo el chat. Ahí están los capitanes. Este es el señor Olimpia. Gastón Ex Oliveira Olimpia. y Maxi Olivera, que estuvo en Olimpia en el 2019. ¿Quién Sí, es nuestro no capi? llegaron a jugar juntos. No. ¿Quién es nuestro capi entonces en Olimpia? Olveira. Ah, qué pelotuda. Totalmente, coincido No. con usted. Sí, pero se ve, es ferotipo ¿Para qué ahí le con el pregunto si está brazalete. Una locura lo que pregunta esta nena. Qué pelotuda, ¿verdad? no. Sigue mi siesta, parece. Yo te voy a pedir algo, Belén, y me vas a decir el equipo principal de Olimpia que en instante vamos a estar viendo. Sí, Prato sí, que sí, está sí. de adorno, dice. Curita no pudo ¿Cómo venir. sale Olimpia? Bueno, Belén. en el arco, Gastón Olveira, Rojas por derecha, Alfonso López, la dupla de centrales, Zavala iría por izquierda, en el mediocampo, Franco Gómez en mitad de cancha y Domínguez por derecha, Redes, por izquierda Leguizamón y como 9 en punta, Darío Benedetto. Así mismo el equipo de Olimpia. Mi querido Dan. Ayer, vos sabés que es muy loco que nuestro amigo acá, nuestro amigo, la red social que nos está viendo, justamente. Ayer Tiki. le felicité a Dan por su trabajo y no bajó. Atende, que porque Eh. su nombre parece que la Dan cabra parece, nomás. la cabra nomás, Dan. la cabra. Bueno, esperando en estos momentos el protocolo, no al racismo, justamente, Aguirre, un fútbol sin racismo, esa camisa que más de uno. No hay más línea de tres, uno. muchachos. No hay línea No, de tres. no. 4-3-3 planta el señor Fabián Bustos. Para la gente que Para está el partido. preguntando por 4-3-3. Curita, quiero tomarme el tiempo y mandarle mucha fuerza ¿A a nuestro quién? Sí, amigo a Curita. ¿Qué le que perdió a un familiar. Uy. Entonces le mandamos mucha fuerza desde Pasión, le agradecemos Un abrazo, también amigo. Un la abrazo. predisposición para venir a formar parte de esta reacción. Hoy, lastimosamente, por las circunstancias, no va a poder estar con nosotros y le deseamos mucha fuerza Mucha fuerza. pronta
recuperación de este momento tan doloroso. Un saludo enorme para el querido Nico Martínez Curita. Sos un ídolo, Curita. Un crack, Sos un de crack, la un crack, familia. Curita. Siempre está con nosotros, así Sí. que mucha fuerza. Señoras y señores, ya nos colocamos, ya nos ponemos atentos para lo que va a ser este enfrentamiento. Ignacio Zacarías dice a ese Yurutaví que dijo que perdía a Cerro, ahí tenés Iputa Viteca, no, Olimpero, ¿por qué? dice Ahí Ignacio. está, Saca. ¿a ese me sacaría? Yo creo que sí. No, Ignacio Arias dice. Ah, ay, huepete. No, sacaría. Bueno, Sí, vamos. Buena onda, Vamos, pero. Franco, ¿eh? Pero Ignacio, para vos, ¿eh? Qué viejo. Que ganó tu equipo y te acordaste de este y de mí. Así es, chicos, sos. Yo le quiero decir a la mamá de Pachi Carrizo que yo no dije absolutamente nada. Totalmente gaga la mamá de Pachi. No. Gracias, José, por pero compartir. respeto a la señora. No, pero que ella respete. Respete Que para lo que respete, decía la totalmente gaga, dice. Respete para que se le respete, dice la doctora Pero Polo. usted es un caballero. Minuto de silencio, Bueno. obviamente recordando a Está Mujica. Mujica. aguanto, Marco, A Mujica. será que bárbaro. Estamos en Está un totalmente cagada la mamá de Pachi. minuto de silencio. De silencio para Formujica. Sí. Un hombre, un gran hombre. No, nosotros. Pero sí, un Sí. minuto de silencio, decís. Silencio. Perdón, Mujica. Perdón. Boludo, parecía 2 minutos. Che, cállate. Ya, 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 ya ya. está. Bueno, vamos, Sí, Olimpia. ¡Vamos! ¡Ay, el carajo! La barra. Señoras y señores, la barra que dice presente. La Nación puerta del del Miedo. miedo trae. ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¡Gancho, punto! Ahí arranca el partido, señoras y señores. ¡Vamos, Olimpia mueve la Olimpia! pelota. Ya tenemos enfrentamiento. Ya se mueve la esférica. En Uruguay, Olimpia busca esa victoria. La pelota para Nacho Sosa Redes que va perdiendo. Ahí va saliendo el conjunto Carbonera. El conjunto de Ori Carbone. Ahí recupera Olimpia. En esa sale Ronnie Redes. Redes que mete el cuerpo. Y ya Olimpia se pone a mover. ¿Por La- qué no bajan los mosaicos? Lo de Peñarol, dicen. Alfonso. Estamos viendo. Raro, ¿qué? La No, línea. sí, está bien. Está bien, perfecto. sí, porque ahí está la Zavala. perdió y viene con Ay, todo. Silvera está cayendo. Silvera Nada. consigue. Acá juega con Zavala. Juega con Zavala. Ahí Espera, sí. detuvo el partido. Sentido, Silvera. Quedó sentido. Sobre- Tenemos primer minuto. Marcos era el que se reía en la fila del colegio. Sí, yo y Ted. Fuerte la entrada, quedó mal. No. Alfonso le. ¡Bien, viste ahí! ¡Bien, viste ahí! ¿Qué? Alfonso le dejó Bien, Alfonso. la rodilla impregnada. Encima que Alfonso cortó, papá, ¿eh? Sí. Bien. Ahí está Aguirre mirando atentamente el Le partido. persiguió la rodilla. Qué fuerte. ¿Eh? El partido está sobre los primeros minutos de este enfrentamiento. Duelo de coperos. Roja También- pide Carlos. No, También qué arrancó roja. Vélez Bulo Bulo. Sí, ya se levantó el Así mismo, Silvera ese. En Arrancó, simultáneo. En en simultáneo. Sí, simultáneo. Hay que estar atento también a lo que pasa en ese partido. Sí, vamos a estar mirando. Y Si gana también Bulo Bulo, arrancó cagamos. Grau versus el Luqueño por la Sudamericana. Luqueño que ya está eliminado. Luqueño que lastimosamente está Qué eliminado club ya. de médicos eso. Ahí va. Grau, por No, eso. médicos. Ahí Ah, cayó el yo hombre entendí mal, ¿eh? falta. Qué club de mierda. No, de No. médicos, Grau. Pero Le bueno. aplanó el cráneo. ¿Cómo está pateando Marco Gómez? Pero Bien, Marco ahora- Gómez, carajo. A ver. ¡Ya! Nada, encima no le hizo. Así ya quiere Ven. entrar cortando limpia, ¿eh? Y tandañamembui. ¡Ya! La primera va a ser, ¿eh? Hay falta en la mitad de la cancha, señoras y señores. Y hay juego. Por para mucho menos le Peñarol. pulsaban al... No, pero ayer lo de Jonathan No, Torres pero una le echó un vergüenza, muchacho. diente. Le echó un diente, boludo. Pero no, como pico una vergüenza. Porque hubo sangre, no me acuerdo si le pulso. A la puta. Y sí, pero no fue con directo a la Amigo, cara. le dejó Sí, chimuelo, sin boludo. pelota. Ahí va a atacar
atacando ahora en ese Jaime, no pudo. Chimuelo. Ahí Olimpia buscando quedarse Bien. con el balón al lateral que corresponde a Peñarol. Tenemos primeros minutos del juego. Ahí va tocando Leo Fernández. Balón para Jaime. Levanta Jaime. Busca Silveira. Eso. Cabezazo de Bien, Alfonso. Axel. Axel Alfonso. La vaca Pipa Benedetto. La pierde Pipa. Ahí va tocando la Nisa Pérez. Pérez que desplaza la pelota para Olivera que manda al centro al área. El cabezazo Uy. está solito. ¡Oh! ¡Tapó Bien, Olivera! Olveira. Espera, gol de Bulo, dicen. Tapó Olivera, señoras y señores. No, está A ver, 0-0 todavía. 0 a 0. Ay, la puta Cero. madre, Mr. Tense. Tranquilo, tranquilo. Yo tengo acá en la mano. Bueno. Ahí va jugando Rodney Redes, pelota arriba y se va la carga mala de el señor Rojas. Ahí la tiene que corresponde al conjunto de Cano. Tapta para pantalla toda la gente que se va uniendo gracias a el emoticón lila que se va, que nos va siguiendo. Hay juego con las manos para Olimpia. Tenemos 0-0 en Bulo Bulo. Mentiroso, Vélez. Carlos, mentiroso. Sí, sigue 0 a Y 0. tenemos Olimpia, Peñarol 0-0. Estoy siguiendo acá. Ahí va levantando la pelota Gastón Olveira. Pelota para Leguizamón. Que Nuestra, pelea nuestra, por, nuestra. Con Milans. Ahí lateral para Olimpia. Milans. Hay juego con las manos. Juega rápidamente el decano. Este es Facundo Zavala. La desplaza para el control de Marcos Gómez. Gómez por el medio, por el interior. Domínguez. Atrás en la luna del área. Marco, ¿me querés pasar la compu? Claro porfa? que sí. A ver si puedo poner mi Disney ahí. ¿Dónde está? ¡Epa! Deja el para que deja. Pero igual vamos a ver el chat. Bueno. Sí. El señor Dan ya no Dan ya está puso. viendo, ya está Qué viendo el grande, partido, ojo. Chela. Qué Lleva la grande. computadora. Muchas gracias. Bueno, señores, el partido está 0-0. 4 minutos con 24. Hoy con un suéter oscuro. Negro. Al nuevo Oscuro. Papa, al nuevo Papa Gracias, con pelo. 13 puntos, Miguel, por seguirnos. Ahí va la pelota y viene Leo Fernández descargando por el costado izquierdo en el vértice del área para que le pegue. Y sacó Robert Rojas. Ahí sigue el balón en terreno y en propiedad de Peñarol. Qué grande, Dan. Pérez, atrás la pelota para Herrera. Nahuel dejó la pelota Qué bien, y el qué bien esférico ganaste. para Upierre. Recupera Javi Domínguez. Domínguez que va con la pelota dominada. Quiere pasar en esa zona, se lo impide. Y ya sale Peñarol. El partido va 0-0. Lisandro quiere salir incómodo igual Marcos Gómez. El esférico que no lo puede tocar Nacho Sosa. Este es Gómez. Marcos, en la No, mitad de la Marcos cancha. Gómez. Gómez casi entrega, lo ayuda a Javi Domínguez. Recibe la presión de Pérez. Va Domínguez, descarga arriba y toda la tranquilidad es para el portero. Gracias, Pamela Vázquez, por seguirnos. También Andrés Pamela. Aquino. Grande tapta para pantalla y vayan siguiendo. Vayan compartiendo la transmisión. Pelota de Peñarol en 3/4 de cancha. La recuperación del equipo carbonero. Se va con todo. Upierres deja la pelota al medio. No había nadie. Basta de Gracias, decir Ronaldo, por seguirnos. Qué pucha. Javi Domínguez. Domínguez con la pelota. Deja para Iván Leguizamón. Leguizamón con el esférico. La caprichosa va tomándola ahora. El señor Facundo Zavala. De vuelta con Leguizamón. Mala entrega de Leguizamón. En el medio Leo Fernández. Pelea con el hombre de Olimpia. Ya va saliendo ahora Sosa. Nacho Sosa. Este es Sosa. Va a la carga Sosa. Por el lado izquierdo se viene Peñarol. Saca la pelota Olimpia por un costado. Tenemos el partido. Qué pesados son. Gol de Belia están diciendo. Gol de Ulo. Me desespera. Tranquilo. Franco locura pasión. Franco locura. Hashtag Franco locura, dice Alex. Ahí está Franco Locura. Pasión. Ah, ese pues, no tienen el... El emote. Atención que viene el remate. Madre de Dios. Sí, salvó Olimpia. Madre de Dios. La Le puta pegó madre. Pérez, le Vos pegó sabés que Rodrigo. leí el... ¡Uy! Y se Fue la rápido. mandó Darío Benedetto. Ahí se viene la contra Olimpia. La va tomando ¡Y Darío. cierra! Que va Darío Benedetto. ¡Oh! Benedetto, señoras y señores. Mamá. Le pegó al arco. Mamita el Se Pipa. despertó Olimpia. Se despertó Olimpia en una salida. Se despertó Olimpia en una salida. Luego de que lo estén atacando, calmate. Salida que corresponde a Peñarol. Gol de Bulo Bulo, dice no. Penal señores. para Vélez, dicen. ¿Será? Arriba. No sé. Ahí salida para Peñarol. Va jugando Lisandro López. López desplaza el balón para Alex Franco. La va tomando Franco. Devolución para Lisandro López.
Sale el decano, sale Olimpia. Se viene Lisandro. Dejó para Leguizamón. Lisandro, qué mal pase. Mal pase de Lisandro y va a la carga Peñarol. Jaime con la pelota. Este es Jaime. Baez descarga para que la vaya llevando. En esta Nacho Sosa. Responde Leo Fernández. Ahí viene la llamada para Pérez que participa. Leo Fernández. Va el balón de Fernández. Tranquilidad para Olveira. Gracias, huevo, por seguir. Gol, carajo, gol de Iturbo, dice Fede. Esperale, dice. O sea, que hace rato vi que Fede puso gol de Peñarol y ahí chutó Peñarol y estuvo cerca. Gracias, User, por Me seguirnos. asusté. Gracias por estar. Compartan, dale. Sean Mala salida. partícipes de esta transmisión. Vayan diciéndonos de dónde nos están viendo. Marcos Gómez. Gómez, que la va soltando para Lisandro. Lisandro con la cabeza en alto, soltando el pase ahora. Basta con los goles. Este es el señor Ivana. Le llamamos para Facundo. Aguanta Facundo. La presión de Jaime Baez. ¡Epa! Sigue Olimpia con toques sucesivos. Va jugando Javier Domínguez. La deja para Franco. Qué buena pelota para Rodríguez. A un control le quedaba mano a mano con el arquero. Bien, muchacho, bien. Está funcionando esta línea que metió hoy, ¿eh? Bien, hasta ahora bien Olimpia. Salida y ya va tocando el equipo de Peñarol. Espera, ¿qué pasa en el partido ahí? Basta con los goles. Qué pesado. Ahí no es penal, ¿en serio? No sé. A ver. Recupera Olimpia, atención con Iván Leguizamón. Sí, Se ¿eh? abre Javi Domínguez. Es penal. Penal Sí. para Vélez, sí. Parece que hay penal para Vélez, ¿eh? Para mí que sí. Tenemos mucho delay. Sí, ahí jugando Olimpia ante Peñarol. Peñarol Olimpia. Pelota para Marcos Gómez. Gómez que domina y la suelta. Este es Zavala. Zavala para Leguizamón. Leguizamón que encara, quiere comerlo vivo. En esa al hombre. Milans. Este es con todo. Va Leguizamón. Leguizamón la mete al medio para Pipo Benedetto. Benedetto que levanta la pelota. Qué buena pelota para Roja. Roja que baja. No estaba nadie. Ay, mirá, antes de soltar la Roja, tranquilo. Buen Bien. cuerpo que metió Lisandro, lo va limpiando Marcos Gómez, va para ese también Rojas. Ay, falta. Madre. 7, loco. ¿Por qué Pío primero dejó jugar y después cobra wow? No le hizo nada Marcos Gómez. Mirá cómo Mirá, salió mirá bien cómo Gastón que- Olveira, ¿eh? Imagínate si metía este gol Benedetto, ¿eh? Asistencia a Olveira. Entre dos se fue, ¿eh? Mirá, boom, boom. Pensé Estuvo que se cerca. desvió, ¿eh? Pero no. Tenemos partido, tenemos encuentro. Gol Tortilla, dice Alberto Mena. Gol, dice Junior Cardoso. No lo es aquí en este partido que estamos reaccionando. A ver, No hay penal ahí. a Valencia. Parece que no. Coelho. Va tocando el brasileño. De Twitch. Ahí se va. Con todo, levantando Milán. Se Anulado. viene Peñarol anulado el penal. Pelota Gracias. de Silveira. Uy, qué pases. peligro. Le pega al arco a este. Se acomoda, le quiere pegar. Amaga mucho. Tocó Nacho Eso, Sosa. feliz jugando. Recupera Rodney Redes que arriba quiere buscar a Benedetto. Mala porque ya está Ay, Coelho. anda loco. Defendiendo Coelho. Uy, No va a es ser nada, falta. no. Va a ser Gran- falta. Va a hacer falta. Qué loco. Yo. Va a hacer falta, señoras y señores. Hay falta. ¡Vamos! Viendo rica tortilla, dice Alberto Mena. Hoy no llegaron Pancho, no tenés rica tortillas, ¿eh? No llegaron. No sé. Pilsens. No sé. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? No, para ver. No hay penal, ¿eh? No hay penal para... ¿Para la gente? Vélez. O- No, para nosotros. Ah. ¿Eh? No. ¿Eh? ¿No vieron la El campaña de partido Pilsen? va 0-0 desde Nueva York. Por este estuvo, ¿eh? Pelota para... usted está en otro nivel. Pelota. Señor, Área de está- Fernández. Ay, mamá. Hay que tener cuidado con este tipo a Qué la hora de calidad. los tiros libres, Qué ¿eh? grande Qué señor. calidad Dani. la 7 palos cuesta Leo Fernández. Mamita. 7 palos. 7 palos verdes. Es corner para... 0-0 el partido. Uy. Hay juego desde la esquina. Olveira. Bien, Olveira. Gastón Olveira con la pelota saliendo el portero. Rápidamente el portero uruguayo en su terreno. Este es el señor. Mala de Benedetto. En esa, mira dónde está Benedetto. Va tocando Milán.
Pelota arriba para Leo Fernández. Va Leo, el 10. Perseguido por Benedetto. Cruzó Leo. Corta Olimpia. Igual sigue muy bien, Bien. cortando. Eso. Excelente. Bien, la de Gómez. Marcos Gómez. Bien, Gómez en bien, corto bien. para Facundo Zavala. Facundo Zavala levanta Acá. la cabeza y Eso. deja la pelota para Toca Marcos en Gómez. medio. La transporta Eso, Gómez para Franco. Franco que eso. adelanta y se viene Olimpia. Qué buena jugada. Vamos, Legui. Se va con todo Leguizamón. Acelera ante Milan. Leguizamón. Córner. Corto Milan. Bien, de Leguizamón. córner. Bien, me Bien, gusta, Olimpia, me gusta. boludo. Córner, Bien. hay córner, hay Vamos. córner. Bien. Hay tiro de esquina para Olimpia. Qué buena salida, 12 con 30, 12 con 30, lo tenemos. Pelota parada de la esquina izquierda. La va cargando Rodney Redes. Tenemos juegos, tenemos partida. Olimpia quiere seguir viva en Copa Libertadores. Se va atando las agujetas en esa. El señor Iván Leguizamón, se mueve Alfonso, se mueve Licha y va a levantar Facundo al área. Ahí está el cabezazo. ¡Al palo! ¡Ahí está! ¡La puta! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Olimpia! Benedetto, el cabezazo al palo. Era el gol de Benedetto. ¡Vamos, carajo! La pelota quedó picando y apareció él. Lisandro. Que se quede en su mente. Porque gracias a él, Olimpia se adelanta en este duelo de coperos. 1 para Olimpia, 0 para Peñarol. Lo hizo Bien, Lisandra. bien, bien jugado, muchachos. ¿Y cómo inicia esta jugada? Salida limpia, Olimpia desde el fondo. Leguizamón es el que consigue el córner. Y muy bien Darío Benedetto. Bien Olimpia hasta ahora. ¡Vamos, carajo, la puta! Ahí va saliendo de vuelta Peñarol el partido y está 1-0 a favor de Olimpia. Vamos a remontar, dice Santi. No, tranquilo. Santi, ¿de dónde sos, Santi? Ahí va Peñarol, Pérez, tocándola Rodrigo Pérez. Tenemos 14 minutos de juego. Olimpia hacia adelante en el marcador. 1-0 y quiere seguir con vida. ¿Gana Olimpia? Ay, que nos cuente, por favor. Chat de TikTok, ¿desde dónde nos están viendo? Dale. Tanta para la batalla. Compartan que Olimpia ya está ganando. Si sos Vamos, olimpista. ¡Gana Olimpia! Si sos olimpista, compartí el live. O si no sos cerrista, así no te dejo. Si sos olimpista, compartí el live. Ahí va tocando Peñarol, pelota arriba para Milan. Bien, Zavala. Saca y despeja. Qué grande Junior Cardoso que está viniendo desde su casa. Sajonia, dice María. Aguante Cerro, dice Pau. Vera Sosa demuestra que es verdadero olimpista. Gracias a Giovanni, gracias a Tumacho por seguirnos. Pelota para Jaime. Carga Jaime, va la pelota al área. Al cabezazo Bien, que no llega. Rojas. Saca Rojas. Gracias a Poggi por compartir el live. Compartan. Dale, que el partido está sobre los 15 minutos. En el cuarto de hora. 13 Pide minutos hora. y medio el gol de Licha, ¿eh? Sí. No leas que el comentario ayer, vagina, en Twitch, por favor. Ahí va la pelota. Esta es la salida de Herrera. Nahuel que levanta. Rojas con la pelea intensa por el costado izquierdo. Quiere recuperar ahora Peñarol. Lo hace con Leo Fernández. Silvera que se va abriendo también en la media luna. Espera. Qué peligro para Olimpia. Saca de ahí. Eso, Saque de salí ahí. jugando. Bien. Sale Olimpia. El decano con Rodney Redes. Vení. Mira. Pide Acá. Benedetto. Acá. Va jugando Pipa Benedetto. Pide Redes. Que Qué es lindo. parecida a la jugada clásica. Se va la Cerra, pelota al Legui. fondo. Llega. A ver. Cruzó Cerra, Redes. Saca a Ley el cabezazo. Busca a Alex Franco que levanta. Sale el arquero. Bien. Sale el arquero, el me partido está gusta. 1-0 ganando Olimpia. Me gusta. 1-0 Uy, ganando Olimpia. uy, recuperó. No, se toca la pelota. Falta. Olimpia, te amo, dice María. Gracias, Junior Cardoso, por compartir. Gracias a Enrique Parros por seguir. ¡Hora, profe, hora! Gracias, Derris Olmedo, por compartir el live. Olimpia de mi vida, dice Pedro González Ruiz. Un poco en estos jugadores de Carfred dice Peñarol. que termine nomás ya. Gracias loco. a HTT-Carlix por seguirnos. Gracias Sofi por compartir. Gracias Gracias, Sofi. HTT-Carlix. Qué grande toda la gente que va compartiendo. Compartan. Pelota arriba, cabezazo en salida. Y se viene con todo el remate. Pasado. Ahora, profe, dice el chat. Porque Aguante Olimpia, dice la Olimpera. Bien El partido ahí. va 1-0, Jesús Espínola. 1-0. Danos esa manito, Aguirre, por favor. Danos la manito, Aguirre. Coloradita dice, vamos Olimpia. Pelota colocada por Gastón Oleira. Vamos, Olimpia, dice Sofi. Pelota que va a elevarse por los aires de Uruguay. Es su tatuaje. Por los aires del estadio. Y los campeones del siglo.
Pelota arriba de Oliveira. Pelea Benedetto. Le queda la pelota a Leguizamón. Aguanta la marca de Milans. Qué bien la hizo ¡Qué Leguizamón. bien Leguizamón! ¡Qué buena pelota! Se va Leguizamón. Leguizamón que viene al arca y está sacando el Olimpia. Ay, no estaba nada. Dale, loco, pero qué buena pelota. qué buena jugada de Leguizamón, Limpió boludo. a tres, limpió a tres. Leguizamón está en su prime. Leguizamón, Qué bien, Leguizamón. tocó para Facundo Zavala, Zavala para Leguizamón. Ay, se le va fue. conectando. Uy. ¡Epa! ¡Falta, No hay loco! falta, dice Facundo Zavala, la deja para Benedetto, Benedetto atrás para Javi Domínguez, Domínguez que va viendo, que va arribando Roca, saca la pelota como puede Peñarol. Olimpia que quiere el segundo, Olimpia que quiere el segundo. Levántale Franco la pelota y está Benedetto. Benedetto con la oportunidad de marcar el segundo. Vamos. Ay, cerquita. Mamita, Mamá cerquita. querida, será el Pipa. Pero qué cabezazo será. Miranda, miranda. Sí, está bien Benedetto, ¿eh? Pasión a quien meter el gol será. La gran. Coelho con la pelota saliendo el brasileño. Gracias Nider Gavilán por seguirnos. El partido entre Bulo Bulo y Berlesar está 0-0. Este es el Olimpia que queremos. Ahora dice Lucas Chava. ¡Hora ya, hora! Ahí está HTT-Carlix. Gracias por seguirnos y por compartir. Grande, Rachel, por seguirnos. Te estamos haciendo la bochada hoy, Coque, ¿eh? Estamos haciendo la publicidad hoy, ¿eh? ¿Por qué? Papá, estamos pidiendo que te sigan, papá. Ah, gracias. Porque otra vez, hoy salimos a través del canal de Coque porque TikTok está un poco sensible. Muy bien. Bueno. Juego con las manos para Jaime. La pelota que no ingresa al área. Ahora sí vendrá el centro de Milán. Saca Bien. Olimpia. Responde el decano. La pelota de Oliveira para Coelho. Este no es Paulo. Este es Leo. Atrás la pelota para el portero. Saliendo de Amores. Ahora está de Tristezas. Saliendo Pelota de Amores. arriba. Y busca a Peñarol. La atención con Silvera. Se quiere apropiar Silvera de la pelota. Dejó atrás para Nacho. Sosa para Leo Fernández. Está solo en el área. Silvera. Le pegó. ¡Bien, Oliveira! Olvira. Viéndolo con los capés. Saludos desde España. Ciudad Lomas. ¡No! Gracias, No, Fran Maidana. Fede Cocina, gracias por seguirnos. Fran Maidana, gracias también por compartir. Y por seguirnos, gracias Rubén Constructor por compartir el live. Vamos, conéctense. Que esta transmisión sea increíble. Vamos. Termina pues Roldán. Ladrón descarado. Compartan pues el live. No me olvido Roldán en el 2013, ¿eh? No me olvido. Vamos, Olivia Caraco, dice Juan China. Gracias por compartir, Juan ¿Qué China. puta cuántos años van a tener? 55 por ahí. Gracias, sé. Mario Díaz, por seguirnos. Ojalá que... No, tranquilo. Ahí va jugando Facundo Zavala, recupera Facundo, pegó por el ¡Bien, hombre. Zavala, boludo! Saludos de Madrid, vamos Olimpia. ¡Bien! Carajo, dice Elías Cardoso. Gracias María, que está compartiendo el live. También agradecemos a Jesús Espínola. María. Gracias a Luis por seguirnos. Lateral para Olimpia. Tenemos 20 minutos. 20 minutos. Benedetto para Facundo Zavala. Cambia la pelota atrás. Atención, que no se complique, Axel, ¿eh? Axel Alfonso. Ay, ¿qué hizo? ¿Qué tu problema, Alfonso. empanada, Ay, Sosa? Alfonso. Alfonso, no regales, ¿eh? Ahí va saliendo ya rápidamente Olimpia. No Uy, se lo Alfonso. impide. Se lo impide ahora Peñarol. Arriba con Leo Fernández. El hombre de los Eso, 7 palos. toca. Recupera a Bien. Olimpia. Pelota arriba de Bien. Alex Franco para Bien, que la bien, lleve bien, Leguizamón. bien. Dibujame la diagonal, dale. Dibujame y pegale. Confíe. Metió el taco y va con todo. Leguizamón Eso. dejó para Pipa. Benedetto que mira al área, pide redes. Benedetto que manda el centro para redes. Gracias HTT, gracias Junior Cardoso. Gracias Adrián, gracias Elías Cardoso. Vamos. Bien, muy bien Leguizamón, ¿eh? Muy bien Leguizamón a la hora de poder encarar y tener la pelota. Así mismo, está jugando bien. Está haciendo el el Rayo. distinto. No te digo nada, no te digo algo, Benedetto también está haciendo su papel, ¿eh? Sí. Hasta ahora todo, Marco Gómez también bien. Alfonso que bueno, Muchachos. casi entró. Es que muchachos, no hay que insistir con algo que no sale, que no sale. Andate con algo seguro. Va con Milan que mira el área para Silvera. Eso. Saca Alfonso, Ay. le queda el remate. Sacó Bien. Alfonso. Pelota para Javi Domínguez que la lleva. Ay. Javi, vamos, recuperana, papá. Fernández con la pelota se viene Peñarol. Dibuja la diagonal de 1, de 2. Pasó. No. Pelota parada para Peñarol. Qué localita de miércoles este Roldán. Pelota parada para Peñarol. Falta. Lo bajaron a Leo Fernández. A ver quién le pega, ¿eh? Dios Porque mío. un Pirres le pega bien. Pero él se fue a buscar el Fernández cuerpo. le pega bien. En esta fue letrado. Consiguió su cometido. Y agradecemos a María, a HTT-Carlix por compartir. También a Adrián por seguirnos.
Pelota parada para Leo. La vas colocando, Leo. Sí, Fernández. Fernández juega muy bien. Le Y va a también querer tiene una pegar buena al arco, pegada. ¿eh? Para mí va le a pega a querer, Fernández. Le va a querer pegar al arco atrás. Al lado de él, ¿quién está? Un Pierres. Este es peligroso. Para mí es un centro de Fernández. El partido va 1-0 a favor de Olimpia María. Pelota parada. Un Pierres y Fernández detrás del balón. Barrera de 3. Va la pelota al área. Pegó por la barrera. bien, Mala bien, de bien, Fernández. Hay lateral para Peñarol. Gana Olimpia 1-0 para la gente que está preguntando, ¿eh? 22 Minuto minutos. 22. A mí también me está gustando como el rendimiento de Olimpia. 22 minutos va jugando Leo Fernández. Pelota por el costado izquierdo. Y se va cerrando la puerta. Qué grande Dan, Ahí deja la pelota A con media todo. máquina, a Gómez media levantó mal el pase. Se lanza Milan. Se Eso. va Pérez. Qué buena recuperación Toca, de allá. el señor Leguizamón. La lleva hacia el arco. Bien. Toca atrás para Alfonso. No se complica. Alfonso que levanta para Rojas. A ver Rojas si la rescata. No. Que venga el segundo, dice HTT-bajo Carlix. De Bien, vuelta Rojas. responde Rojas, arregla su error. Y el que la entregó fue Alex Franco ahora. Qué bien está jugando Leguizamón, dice Matías. Sí, Cerdo. sí, está jugando muy bien. El mejor de Olimpia hasta ahora. Gracias por seguirnos, Jorge González. Ayer Cerro también metió a los 13. Golazo de Cerro, ¿eh? Sí. Hay que Golazo. decirlo. Voló. Lindo gol de... ¿Escucharon lo que dijo Iturbe? Pelota al área. ¿Qué dijo? Sacó que ese gol le recuerda al del 2011. En la Copa Libertadores. Pase de Fabro. Gol de Iturbe. Esta vez fue de Carrizo. El pase. ¿Cómo va el partido? Saludos de Barcelona. Está ganando Olimpia. José Samaniego. Está ganando el Decano 1-0. Qué zurda tiene Leguizamón. Sí. Lisandro López. Este es el señor Gastón Olveira. Levanta la pelota Gastón. El partido está a favor de Olimpia hasta el momento. Hay lateral para quien. Nuestra. No, dice. ¡No! Es para Peñarol. Pero si toca... Bueno, Gracias, Eudelio Vázquez, por seguirnos. Belén, sos mi mayor fan, dice. Sí, yo soy tu fan. Gracias, Natalia Rojas, por seguirnos. Está toda la pantalla, dale. Este es Coelho. Coelho que lleva hacia el arco, hacia su propia portería. Pone a actuar al portero, que es de Amores, Guillermo. Para Coelho. De amores, vos, apellido. Ahí va Pérez. Qué horror. Atrás para De Amores. Hasta González, más purete. Guillermo de Amores dejando la pelota en salida para Herrera. Este es Nahuel. Herrera que adelanta. Herrera que toca para Jaime. Jaime para Milas. Milas que va a la carga. Cortando muy bien Marcos Gómez. Le queda la pelota en salida a Facundo Zavala. Zavala Bien, que Zavala, desprende carajo. la pelota. Ahora para Leguizamón que va adelantando. No, corre en esa Benedetto pipa. no te va a correr así. no te va a correr así, Benedetto, ni en pedo. Estoy nervioso, ¿eh? Cuidado con el comentario de Mati por el TikTok. Ok. Bueno. Perfecto. Sí, bien. Pelota que se va moviendo en terreno de Vélez. También porque Bulo y Vélez están empatando. Tranquilo. Es para Olveira. Olveira, con la pelota Olveira. Bien. Dejándola ahora en salida y va respondiendo Axel Alfonso. Alfonso que adelanta, la pierde Alfonso, mala entrega, quiere redes. Para mí que Olimpia tiene que marcar el segundo en instantes, ¿eh? Sí. Para que no se le vaya el partido. Yo creo lo mismo, ¿eh? Tiene que empezar a buscar. Saludos para Antonio. Para Antonio Chapi. ¿Qué tal te sentís, Dan? Hola. Mira. Lenzo. Pelota arriba, que va buscando ahora Milan. Bien, Zavala. Empujaba Zavala, que venga el segundo, dice HTT-Carlix. Me disculpo. ¿Dónde está mi vaso? Lateral para Olimpia. Saludos a Rosa Me, dice Rodrigo. Perfecto, Rodrigo. Lateral para Facundo Zavala. Zavala que juega rápidamente para Leguizamón. Leguizamón con la pelota. Cortando Leo Fernández. Hay lateral de vuelta para Olimpia salida. Saludos para José. Saludos para José. Coque, ¿qué es ese video que se va difundiendo de lo que hiciste en Argentina? ¿Qué hice? ¿Qué hice en Argentina? Saludos, mi querido HTT-Carlix. Gracias. Hola, Angelciño. ¿Cómo estás? 26 minutos. Ahí Roldán que va a darle alguna amonestación verbal a Facundo Zavala por tardarse. Dios mío, Roldán. Siga, dice Roldán. ¿Qué puta ese actor de novela yo? La pelota arriba, atención, sacando novela mexicana. Te juro. Este es Marcos Gómez. Eleva el balón Marcos, no hay nadie. Arriba, Pipa, andate más arriba, Pipa, dale.
Espera las pelotas. Bien, Jesús Espínola, bien probado, Jesús. Bien probado. Si estaba en preescolar me caía, ¿eh? Ahí va jugando Facundo Zavala. Zavala levanta la pelota buscando a Ronnie Redes. Redes que pelea, Coelho que despeja. Y se va Olimpia buscando de vuelta la pelota que te esperes. Rodrigo soltó para Silvera y lo deja solo a Nacho Sosa. Se va Rojas. Nacho Sosa. Sosa ante Rojas. Rojas subió muchísimo, ¿eh? Sí, le cuesta volver. La marca de Alex Franco. Ronnie Redes que está también esperando. Javi Domínguez cerca de la pelota. Nahuel Herrera. Dice no, Junior Cardoso, ¿qué decía? Fernández soltó para arriba y se viene Peñarol. Ahí va Leo Fernández que se coloca, cae Fernández, no hay falta. Y va con todo Olimpia tratando de salir, sale Leguizamón, hay lateral para Peñarol. ¡Puta madre! Se quedó un poquito limpia, ¿eh? Después del gol se Claro, quedó un o poquitito. sea, es que Olimpia no tiene que Uy, va Rodrigo perder la Pérez, concentración. adelanta para Milán que cruza, cortó Javi Eso, Domínguez, tranquilo. levanta la pelota Facundo Zavala, el partido está sobre los 28 minutos y le queda Leo Fernández que va cortando, bien Eso, Olimpia, bien, corta bien. Olimpia, bien Rodrigo, bien probado Rodrigo. Coque, ¿vos usás el bidet? Preguntan los muchachos. Mientras va Jaime, va Baez arriba y le va a pegar Fernández. madre mía. Uy, que se cuide, que no haya falta, que no haya penal. Este es Rodrigo. Pérez para Fernández para Nacho Sosa. Sosa para Fernández de vuelta, la devolución arriba. Atención Cuidado, que se viene cuidado, Peñarol. cuidado, la falta. El pase es para Nacho Sosa que manda al centro al área. Y Olveira. está Olveira. Olveira con la Eso. pelota. Está jugando Olimpia ante Peñarol 1-0. Saludos para Iván, también a Cintia Rebazán por seguirnos. Olimpia va a hacer milagro y va a pasar a octavos, dice José. Levanta Franco, mala entrega de Franco. ¡Era Core Benedetto! Pipa que está No lee la espalda a la pelota. Pipa que está mirando nada más ahora, Está caminando, ¿eh? Sí, Le está contando caminando. algo. Vos sabés que siento que le pasa algo a Benedetto. Sí, algo le pasó, me parece. Tranqui, ojalá gane él, dice. Levanta Rodrigo Pérez. La descarga por el costado derecho para Milans. Pedro, Milans. Adelanta y ya corta. Muy bien ahora Lisandro López. Va saliendo con Leguizamón. Leguizamón con carrera. Perdió ante Fernández. Leo que recupera Valdés. Va Fernández. No, Cayó. no, Falta. Pelota parada para Peñarol. Qué bueno es el 10 de... Sí, Leo Fernández es muy bueno. Muy dinámico. Es muy Explosivo. Y va a recuperar pelotas. Atrevido, increíble la verdad cómo juega. Muy bueno. Hay que echarle ojo, ¿eh? Para Olimpia. 7 palos, ¿verdad? Ay, pelota arriba de Leo Fernández, la vaca Silvera, esto es peligro y cortó el Lisandro. Y si te llama Coto, dicen los muchachos. Hay que hacer una colecta para traerla. ¡Tiro! De Estoy desesperando esquina. ya. Oh, sí, es tiro de esquina. Sí, lo Es que tiro habrá de esquina. sufrido Franco ayer, ¿eh? Sí, horrible. Saludos, Raúl, querido. Puta, me toca a mí hoy. Hay tiro de esquina para Peñarol. Se va aproximando el Oro y Carbón. Pelota al área. Saca de cabeza y hay salida para Gastón Oliveira. Salida para Gastón. Oliveira dice que es córner. A ver qué dice el juez. Es córner de vuelta. La puta madre. Es córner de vuelta. Atención con esto que la va colocando Leo Fernández. El partido está 1-0 a favor de Olimpia. Pero Peñarol no se cansa. Ahí está Coelho. Leo Coelho. Vamos a lanzar la pelota ahora. Se vendrá Leo. Manda el centro al área. Olveira que sale. Uy, puñetazo. Bien. Saca rápidamente Olimpia. ¡Epa! ¡Epa! ¡Falta! Sí, bien. Por fin, carajo. Qué loco, por fin Sí, cobrado por favor, Guimar para preparen una Olimpia, ambulancia llegá. después del partido, muchachos, por favor. Qué lindo sos, Coque. Gracias, Jesús. Ahí cayó. Ahí hay falta, Señor señoras y Dan, señores. ¿querés abrir un poquito la Porque puerta, porfa? ¿Querés abrir un poquito la puerta, porfa? Por favor, Daniel Jaure. Pelota que Dios. corresponde a Olimpia en salida. Fuerza, Dan. Fuerza la cabra. Ayer con Franco nos encontramos en el hospital, dice FedEx. Va a salir Gastón Olveira. El portero que va Gracias. colocando la pelota. Ahí va Gastón. Eleva la pelota. Gastón va peleando en esa roja. Quiere ganar en ese sector de la cancha. Va Franco. Vámonos. Alex Franco que manda al centro. Coelho que despeja y le Ahí queda el está. remate. Bien, Domínguez. Domínguez. Está bien, está bien. Domínguez ya le pegó y asegura de Amores.
Coque va a rematar las Pilsen de Belén al terminar el partido. Dice No, ese de acá. Coelho. Él sufrió un paro cardíaco y yo 7 infartos. Dice, no, fuerza muchachos. Va saliendo Coelho. Quiere recuperar Olimpia. Coelho que lanzó un mal pase. Sí. Ya queda el balón para Olveira. Adelante, ahí juega Olimpia. Está ganando. Está ganando el Decano 1-0. Gol de el señor, del maestro del conjunto Decano, que marcó el gol, Lisandro López, después del testazo que fue al palo. Fue a parar al palo el cabezazo de Benedetto. Sí, Gracias, estuvo John cerca. Bibi, por seguirnos. Se quedó ahí. ¿Vos sabés que se quedó bajo después, Benedetto. o sea, después de no meter? Sí, sí, sí. No se Pero, va a festejar. pero bueno, igual su compañero metió. Obvio. Ahí va Leguizamón, Coelho que se levanta. Este es Olimpia con Lisandro. López tocando a Javi Domínguez. Zavala, Domínguez. Va Domínguez, se pelea en esa zona. Muy bien, pasó de Pérez. Buena pelota de Domínguez, se queda en el camino. Y va Facundo Zavala queriendo llevarla. 1-0 gana Olimpia. Ahí Lisandro no Bien, se Lisandro. complica. Y hay lateral. Está jugando muy bien. Sí, está jugando muy bien, Muy Licha. bien, aparte del Muy bien, gol. Licha. Sí. Gracias a Jesús Espínola por compartir y a Narciso Florentín por seguirnos. Coque, si Olimpia pasa octavo, te rapas. Si Olimpia pasa cuarto, me rapo. Nacho Sosa. ¿Te imaginas? Nadie le daban cuarto y Olimpia llega. Y sí, Milán, Pedro. Pelota para Leo. Fernández de 3 dedos. Responde Jaime Báez a la pelota de Leo y va al área. Atención con esto. Busca Silvera. Cortó Robert Rojas. Pero sacalo. No, este es Rodney. Ahora sí para Rojas. gana, Rocky. No, lo va a ganar. Si pasa yo me raspo contigo, dice José. Gracias, Ronaldo. 5 Dale, José, por ya está. seguir. Gracias por compartir, Ronaldo. ¡Ey, cierto! Yo dije que si Olimpia ganaba este partido había asado en el próximo Asado, partido. cierto. Bueno, papá, todavía no termino. Vamos. Contra Bulo Bulo. 34 minutos. Contra Bulo Bulo. El 29. Sí. Opa. Río de cobro. ¿Se grita gol de Vélez? Sí. Si Olimpia gana hoy era el asado, ¿eh? Coelho. Va moviendo sus piezas Peñarol. El equipo de Aguirre. Juega Pérez. Descarga en esa zona. Esperando por el costado derecho Milans. Pérez con la pelota. Conduce Pérez. Levanta para Milans. Pasado para mí. No, la logra rescatar. Este es Milans. De vuelta para Pérez. Devolución. Ahí va. Sentido a Pérez. Obviamente que se va a cobrar. Sí, va a cobrar el juez. Que obviamente más conocido y más cantado que Despacito que lo iba a cobrar. Se calentó, ¡Epa! Pérez. Te Me calentaste. gusta eso. Si Cerro pasa la final, me tatúo Belén, dice Raúl. Me Bien. gusta. Belén CCP y ese tatuaje. Atención que va Maxi Olivera a la carga. Atrás la pelota para Nacho Sosa. Sosa que va tocando para Leo. Fernández para Sosa. Sosa de vuelta para Fernández. Fernández que levanta la pelota al área. Está en el vértice y esto es peligro porque va controlando Uy, qué en el área. suerte. Cortó muy bien Marcos Gómez. Qué suerte no le controló Pelota bien. para Uy, no. Javi Domínguez. Domínguez que soltó por el costado derecho para Franco. Pelea Benedetto. Salto de Benedetto. Qué grande. Hay grande y uno solo, dice José. Fernández. Uy, se abre A solo, la se abre solo, se abre solo. carga Se abre va solo. Peñarol Ay, qué arriba. suerte. Gracias Raúl por seguirnos. Le pegó un Pierres. Un Pierres. Acá está la repe del gol. Uy, Habilitadísimo. uy, era gol de Benedetto, eh. Qué buen gol, carajo. Gracias Fernanda por seguirnos. Ahí está, de vuelta a la Qué bien reiteración del saltó el gol. Benedetto, ¿eh? ¿Para vos qué? Para vos Rita, dijo. ¿Eh? Para vos. ¿Qué digo, Marco? ¿Qué chapulo Para vos, de Rita. Marco, Para eh? vos, Cerrita, chupapija. Sí, así lo dijo. Ahí está nuestro querido Banco Elías. Gracias por seguirnos. 10 minutos y sin línea de 3 y ya hay gol, dice Alexander. ¿Qué dice Junior? Nada que ver. Ahí va la Hola, pelota hola. arriba, bien recuperación de Olimpia, pide Benedetto, va jugando con Facundo Zavala. lindo, Facundo toma. que mira el arco, a ver, Facundo, Eso, Facundo toca. que va, tocó para ¡Qué lindo! Leguizamón, Leguizamón. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, loco! ¡Olimpia! ¡Gol! ¡Qué lindo gol!
de Olimpia, Olimpia, Olimpia. ¡Qué bien la hizo Zavala! Dejó para Leguizamón, le pegó al arco en el ángulo, tocando las dos partes. ¡Sí, señores! ¡Qué tremendo Olimpia! ¡Qué tremendo Olimpia! Y se notan los cambios, Bustos. Se notan los cambios cuando es un 4-3-3. No jueguen más con línea de 3. Olimpia 2, Peñarol 0, Vélez. Y alguien que realmente necesitaba un gol para poder consagrarse en 37 minutos es Leguizamón. El hombre diferencial, el hombre que está manejando el juego táctico de Olimpia es Leguizamón. Y esta conexión que tiene con Zavala. Prácticamente todo el primer tiempo Olimpia intentó atacar justamente por izquierda y ahora se cierra con este magistral pase de Zavala. Bien, Olimpia 2-0 en 37. Increíble. Así mismo, Coque. Bien Olimpia, bien Olimpia. Había que hacer esto, ¿eh? Había que ganar de esta manera. Leguizamón de vuelta, recupera, perdón. Tranquilo, Decía había Coque. que ganar de esta manera, pero la Jugando puta bien, Roldán. jugando bien, ¿eh? Jugando bien, Jugando muy pero no nos durmamos los laureles. No nos durmamos los laureles. Uno más. Uno más. Vive uno más. Atención con Milas Más, para Leo, Leo. más, por La diferencia va de tomando goles. el 10 en 3/4 de cancha. Ojo que Olimpia tiene que ganar un partido por goleada, ¿se acuerdan? Sí. Y este tiene que ser. Levanta Lisandro López. Buscan a Benedetto. Saca y recupera Eso. bien Javi Domínguez. Se mueve Benedetto. Javi. Toca al Domínguez medio. al medio. Espera Bien, Franco. La bien. mueve Pipa Benedetto. Se lanza y tocó para Robert Vamos a Robert, Rojas. papá. Vos sabés que el pase no era para Benedetto, ¿eh? No. No era para Benedetto el pase de Domínguez. Uy, Falta. hay falta de Pipa. Pelota parada. Una más y no pedimos más, dice José. Terminalo, Roldán. Sí, ahora tiene que meter Vélez, ¿eh? Sigue 0-0 el partido de Vélez. Yo sabía. 4-3-3 dice Leila. Leo, Leila, vos no era cerrista. No, Leila. Leila olimpista. Leila, tío. Leila. Claro, Sáquenlo Pinky a Doo es Roques. cerrista. Cierto, Pinky Dinky Doo. Ramírez. Dale, la gente de TikToki, compartan. Está ganando Olimpia 2-0. Gracias, Sonia Bení, Sonia, por seguirnos. Va Jaime Baez, levanta la pelota, le dice el señor portero. Gastón Olveira. Una más y nos pedimos más. Gracias, Milciades, por seguirnos. Olimpia, campeón del mundo, dice Vida. Saludos para Vida. Pelota para Leguizamón. Va a pelear contra Milans. Milans que le gana la carrera y hay lateral para el conjunto del decano, el decano del fútbol paraguayo. Vamos, El vamos. decano Olimpia. Qué loco, ¿eh? Vos sabés que no me imaginé que en primer tiempo esté así el marcador. Facundo Igual, Zavala. qué bien está jugando Leguizamón, por favor. Pipa, Benedetto descarga atrás. Alfonso levanta la pelota. No alcanza en esa ronda y redes. Ahí va moviendo el balón de vuelta. Ahora Javi Domínguez. ¿Qué partido de este señor Javi Domínguez también, ¿Qué eh? partido de Javier Domínguez? La Me primera que vi. Y ¿sabes qué? No desmeritemos también el trabajo que está haciendo Marcos Gómez. Cierto. Está cubriendo y está marcando muy bien. Lisandro, para qué Uy. bien que se va deshaciendo de la marca. Va Leguizamón, mira al área. Leguizamón dejó para Pipa Benedetto. Pipa que suelta y se cae. Vamos, una pipa, querido. Y buscando Uy, bien, eso. recuperación de Zavala, mira al área, sacala, el remate y ¿A qué? está, se desvía. Ah, pensé que iba al arco, ¿eh? Saludajo que necesito tu gloria, dice Raúl. Saludos, Raúl. Saludos. Bueno, Leguizamón. ¿Qué? No, Sí, totalmente afuera. Así está haciendo. Así está Lateral haciendo. que corresponde a Olimpia, señoras, señores. ¿Qué eso es? Pelota para Facundo Zavala que la va tomando. Arriba en el área espera. Este es Gómez. Facundo Zavala que va cargando el propulsor para mandar la pelota al área. Va catapultándola, dejando de parar Franco. Alex Franco pelea, dejó para Leguizamón para Zavala, sacame el centro. Ahí va Zavala, le deja para Gómez. Gómez que mira al área, Bien, Gómez. se la devuelve a Zavala. Facundo con 3 dedos y va saliendo Peñarol. ¿Qué partido que está haciendo Leguizamón y Zavala otra vez, dice? Y saliendo Olveira, pelota arriba de Olveira. Testazo y corresponde a Olimpia, que bien la bajó de pecho, que bien la durmió Facundo Zavala. Zavala durmió a 1, a 2, tremendo. Zavala tocó Javi Domínguez, malo. Ay, bien. Igual, que bien, Ay, ay, qué lo que lindo, hizo ¿eh? Franco, Ay, igual la- corresponde Sí. a Olimpia y va para Roja atrás. Se viene Franco, le pega, le queda Rodney, Redes. No, ¿Qué Redes, hizo boludo. Redes? Busco su gol. ¿Qué hizo Redes? ¿Qué hizo Redes? Levanta tu cabeza, la puta. Qué bien Olimpia, ¿eh? Mirá, tenía mirá. ahí, boludo. Ah, estaba Benedetto. No, Marco Gómez estaba solo. También.
Encima no levantó ni la mirada. No, por eso, Chutó levanta por tu cabeza. Chutó por chutar. Qué loco. Peñarol cayendo ante Olimpia 2-0. Gracias, Milciades Osorio, por seguirnos. Gracias, Lino Añasco. No voy a más predicar. Predicar. Tirar predicciones. Porque predicar es exponer la Era palabra. Jesucristo. Ahí va la Ahora me van a pelota. trozar por eso también. La puta madre. Coelho. Es brasileño. Coelho. Gana Pastora Olimpia Belén. 2-0. Pastora Belén. Ahí es Oliveira quien saca el pase. Mala sos, Leila, ¿eh? Mala sos. Mal llamado clásico también es Tocoque. ¿Qué cosa? Claro, pero el clásico de los... Este es uno de los clásicos de las Américas, papá. Claro. Este es Clásico de finalistas. Herrera. De campeones. Pero Los primeros finalistas. Hay que decirlo, Peñarol es nuestro papá en estos duelos. No, eso sí. Ahí va Leo Fernández, se desvía la pelota y le queda solo a Nacho Sosa. ¡Olveira! 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 Mamita, el pase de Sosa, ¿eh? ¡Olveira! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No, lo no que fue hace! Sosa- no fue Sosa que hizo el pase. Fue Fernández el que hizo el pase. Sosa fue el que le pegó. Sí. A un gigante como Olimpia nunca le den por muerto, dice José. 2-0 está ganando Olimpia. Belén, la primera mama del Vaticano. ¿Para qué lee? ¿Pero por qué no? A la pucha. Libre expresión para el chat. Chat, Belén es dictadora. Bulo tiró al palo, ¿eh? Ay, se viene recuperando ahora Peñarol con Jaime Baez, le pega, se desvía, va tocando de vuelta Peñarol, busca a Sosa, Silvera, corta Olimpia, saliendo el decano, a ver, Eso. Redes, levanta Gana para la Pipa Pipa. Benedetto que metió el cuerpo, Pipa que no puede, y saca Coelho, Él no puede hacer mucho también. cayó el hombre, falta. No, déjate de hinchar un Roldán, boludo. Basta de ser un estúpido. No, Amarilla. amarilla encima sacás, boludo. ¿A quién Por le sacás? esta, ¿A Zavala? Por esta le dijo. A Zavala le ¿Por sacás. qué, pico? Zabalita es tan buenito. No le hagas eso a A nuestro puta Zavala. Roldán, boludo. Nunca se la toma a Olimpia de muerto. Pero Vamos si no Olimpia. le hizo nada, loco. Amonestado Zavala, corregime. Olimpia versus Peñarol fue la Sí. primera final de la Libertadores Sí. en 1960, Elías Cardoso. 1960 ganó en Uruguay 1-0 Peñarol y empató Empató acá en acá. Asunción. Sí. En el estadio Puerto Sajonia. Ahora. Ahora Defensores del Chaco. Hay pelota parada. ¿Vos sabés que estaba dando esa información en un canal deportivo uruguayo? Yo estuve en ese partido. Peluso. Ay, hijo de peso. Peluso estaba informando. Mira, mira. Peluso. Sí. Peluso que fue T campeón con Opa, Olimpia. opa, Ninati. Ahí va la pelota de Leo Fernández Bien, bien, al área. Al cabezazo. Bien, Olveira. Olveira. Tranquilo. Ah, Bollo. bollo rico, bollo de Aquarius crema, heterogénea. dulce de leche, bollo. Saliendo limpia, atención. Está limitado, Benedetto. Bien. Vamos. ¿Cuánto estamos? A la pucha coque. 120, dale, tap, y se viene Olimpia con Leguizamón, dejó para Benedetto, mira el arco, Benedetto, arriba. Nación aquí de meter. Está muy bajo Benedetto, No, y después de lo que vos dijiste, Marcos, del cabezazo y que viene posteriormente el gol de López, es como que se limitó mucho en su juego, Benedetto. Sí, bajó mucho, Sí, de sí, repente sí. fue Algo le habrá anímicamente. pasado. Me parece que sí. Lo veo muy así, bajoneado, me parece. Hay lateral que corresponde a Olimpia, 2-0 el resultado más mentiroso, dicen para grasosas. Por eso hay que tratar de buscar el tercer gol. No nos durmamos en los laureles. Hay lateral. Laurel, ¿te gusta en el tallarín? No, a mí no. Perfecto. ¿Cuál pidió el laurel en el tallarín? ¿La hoja esa? La hoja Claro. de esa. Qué Ah, horrible. Eso con el No. laureles. ¿Vos sabés que sí, rico es? No, Le damos Le da saborcito. sabor. sí, pero mucho. Es una especia. Exacto, una especia. Ahí va jugando Alfonso, buena descarga Bien, para Alfonso. Franco para Leguizamón. Se viene Olimpia, atención y espera Benedetto. Ahí va Leguizamón. Toca atrás para Facundo, se enoja Pipa Benedetto. Y va con todo Marcos Gómez. Gómez va hasta el fondo. Gómez espera compañía. Gómez aguanta y Bien, lateral. Gómez. Lateral, gracias a Dalmorán. Aguante el tallarín verde, chat. Espagueti. Infravalorado el tallarín verde. No Infravalorado. es tan rico. Es rico, Estoy juega. con él, estoy con Pero si no tiene ni sabor. Juega. Es un tallarín con color verde. Ahí está. No, ¿cómo? Porque amarillo. Y es así el tallarín original. Anda poco comer tallarín verde en Italia. Ay, No hay. al pesto.
Apuesto que no. No vayan a decir esa palabra. Bueno, tú cuenta. Ahí va, Lisandro. Tranquilo. Yo también dice que su espino en la banca. Belén, te amo. Dice Tirabuzón Juan. de colores, el God, Tirabuzón de colores. Tirabuzón de colores, juega. Tinta de pulpo. ¿Sabes con qué? ¿Tinta de pulpo? Terminó el primer tiempo. Hasta Guarú, súbete. ¡Vamos, Olimpia! Hasta Guarú. Que gana Olimpia 2-0 final del primer tiempo. Así te vas a sentar después. ¿Está bien? Dale. ¿Cómo que verde Belén no te...? ¡No! Vení por acá. ¿Por qué, No muevas ese TikTok. Vos como viste ya todo. No moví. Pasan encima de la mesa. Qué pesado sos. Ahí ponernos mozo de vida. Pesado este ¿Cómo voy a pasar? No se tiene que mover tu silla. Ahí vas a entonces. pasar. Claro que sí, yo bien me levanté, dale. Y Vélez también terminó 0-0, me parece, el primer tiempo. Sí, 0-0 también el primer tiempo. Coque. Feroz con el espacio, igual me tiene que. Qué pesado. Qué pesado, Te juro. Tira cure. De la- La cabra anda al baño, boludo. Anda, Señor vení al Da. baño, le dice. ¿Le va a curar? Señor Dan. Sí, la cabra, ¿no? Nada. Respirana. No sé si soy el único que me gusta la remera de Peñarol, pero no me gusta la de ¿Qué? ¿Y? ¿Pero qué digo? ¿Cuándo vas a ¡Es regalar? hora del oso prato! ¿Qué tiene limpia en banca? Fíjate, pues, Belén, que tiene Olimpia en banca. A Coque ver. Gómez titular en mis libros, sí. Gómez, mira que yo no lo tenía a Gómez. Yo a Gómez lo tuve recién cuando jugamos contra Peñalor, contra Vélez acá. Que no rindió. Me está Pero gustando Gómez. partidazo de Gómez. Sí. Buen partido de Domínguez. Y, a ver, Pipa que hace lo suyo. Pipa, gracias a Pipa tenemos el cabezazo del primer gol. Y después, bueno, el que está haciendo para mí la figura total del partido es el señor Leguizamón. Coque, Y Iván- por fin, que esto sirva para gusto, ¿eh? Esta es la formación que hay que usar. Sí, sirve Esta mucho. es la formación 4-3-3. que le gusta jugar a los perros. Me gusta. Esta es la Comodísimos formación. estaban todos. Todos están cómodos. Sí. Todos, absolutamente todos. Hasta Robert Rojas me convenció un poquito de lateral. Sí. No está haciendo Sí. el trabajo. Tampoco es el mejor partido de Rojas, pero está jugando. Está cómodo. Está cómodo, Sí. sí. Dice Coque, acá Iván preguntó. Para que voy a buscar. Acá está. El empate de Vélez versus Bulo Bulo. ¿Es mal resultado? No es mal resultado. No si Olimpia ¿verdad? gana. No, porque con este empate, Bulo Bulo se pone a 7. Olimpia con esta victoria se va a 5. 7 puntos creo que también tiene Peñarol, si no estoy equivocado. Sí tiene. En caso de que pase esto, Olimpia tiene que ganarle sí o sí, obviamente, aquí. a Bulo Bulo, acá. Esa es la diferencia, que se juega acá. Olimpia ganando ese partido y Vélez ganándole a Peñarol, Olimpia va como segundo. Uy, Dios mío. Olimpia va como segundo. Vélez tendría 12 puntos, si no me equivoco. Sí, pero depende No, si Vélez 11 gana puntos. Claro, ahora está empatando. Vélez con este hoy. resultado 8 tiene 8 puntos. 8. 8, Olimpia Bulo Bulo tiene- 7, Olimpia 5, Peñarol 7. Se define todo en la última fecha. Ay, mamá querida, el grupo de la muerte, loco. Pero fíjate esto, hasta Vélez puede quedar eliminado con ese resultado. Teniendo 8. Claro, porque si Bulo Bulo le gana a Olimpia se va a 10 y si Peñarol le gana a Vélez se va a 10. Madre mía. Es el grupo, yo creo, dentro de todo, El grupo de la- junto al grupo de Inter, de Nacional, de Internacional y Atlético Nacional, es uno de los más peleados. Qué loco, ¿eh? Mejor siga. Si Pero goleamos obviamente, hoy, dice, por la diferencia de obviamente, gol. claro. Mejor si golea hoy Olimpia y también si golea. Qué loco lo que se puede dar. Sí, en serio, es muy loco, es muy loco. Este resultado acomoda todo eso. Y le da a Olimpia una oportunidad de oro si termina así. Pero Vélez. Ahora hay que Vélez, esperar Vélez. que termine así. Bulo, Bulo, Vélez. Pero Vélez ganando hoy, ahora, a Bulo Bulo, iría a. Vélez, 10. Vélez ganando a la Bululu Sí, iría a 10. 10 puntos. 10 puntos. Prácticamente está ya está dentro, clasificado. ya está clasificado. Sí, prácticamente clasificado. Y sí, ya está clasificado porque no. A ver, podés quedar segundo en todo caso por diferencia de goles con Peñarol si es que te gana Peñarol la próxima fecha. Pero que no es la idea, obviamente, porque si Peñarol le gana a Vélez la próxima fecha, no importa que Olimpia gane su partido, va a ir a Sudamericana. Ese es el punto. Tenés razón.
Hay que pensar en que, bueno, Vélez te gane los dos partidos y que Peñarol pechee estos dos partidos. Pero viendo este primer tiempo de Olimpia hoy, me gusta mucho para octavos. Claro. A mí. Y creo que Vélez, si no me equivoco, Chat juega contra... Qué lindo pase este de Zavala. che. ¿Y dónde lo puso? Hizo un pase. ¿Y dónde puso a Leguizamón, exquisito, ¿Dónde puso ¿no? Mira, Leguizamón? festejó también como... ¿Festejó a los hizo? A los Sailor Moon. Ellos son amigos. Atajó... A los Sailor Moon. Atajó Rosales. De Amores, Tocó. perdón. Tocó. Tocó. Sí. Sí. Qué Pero golazo. ellos son amigos. Seguramente, no sé. ¿Coincidieron en el preolímpico? No, ¿o sí? Y mira, yo prefiero que gane ya Vélez. Entonces Olimpia ya queda... Obviamente, Olimpia igual que con este resultado queda último. Pero con una bala de oro. Yo quiero que gane Vélez. Claro. Yo también. Coincido contigo. Yo también. Porque si Olimpia gana, le gana el próximo partido a Bolo Bolo, se va con 8. Sí. Que vos te pones a pensar algo. Imagínate lo fácil que hubiera sido si no perdíamos ese partido contra Bolo Bolo, si empatábamos. nah. Olimpia ahora mismo, pues, si con este resultado iba a tener 6 puntos. ¿Eso era que no ganó en el último minuto? Claro, con el penal. Cierto, el penal El que penal. hizo Junior Barreto. Sí. Hay muchas cosas que, pero bueno, hay que salir con la cabeza concentrada en este segundo tiempo. No nos quedemos cómodos. No nos quedemos cómodos, muchachos. Pensemos que el 2-0 es un resultado muy mentiroso. Es ¿eh? que lo que pasa es que Peñarol, a ver, como equipo, hoy yo no le vi muy funcional en el primer tiempo, pero tiene individualidades. Claro. Pasa que en una pelota te pueden hacer un gol Quiero también. ver su banca, a ver un poco quiénes están. A ver, quiénes están en banca de... Bueno, en Olimpia está Versa, Barreto, Maciel, Espínola. Barreto que vuelve a estar en banca, ¿eh? Sí, Barreto vuelve a estar en Sí. banca después. El partido pasado ya estuvo. Maciel, Espínola, Paredes, Morínigo, que no me desagrada todavía Morínigo tampoco, ¿eh? Montiel, Huguito Fernández, Eric López, Luis, Abreu, Prato y Benítez delantero. Esa es la banca de Olimpia. No está Benítez central dentro de la lista. Y, a ver, Peñarol tiene la campaña, Rodríguez, Silva, Méndez, Hernández. Le tiene también a Mayada. Mayada, que era jugador de Libertad. Sí, recuerdo. Jugador de River también. Campeón René. 2015, si no me equivoco. Otro ex Libertad, Tito Villalba. ¿Eh? Tito Villalba. Ojo sí. con él que ingresa y... Uy, hasta ahí no me voy a decir. 80. Terans, 77 Manchados en la camiseta y 50 García. Particular la numeración que tiene Peñarol, ¿eh? Bueno, le digo a la gente de TikTok y de Twitch cómo están pasando este feriado. Están tranquilos, Olimpia está ganando hasta el momento. Desde donde nos escuchan, nos ven. Nosotros volvemos a transmisión el día viernes al mediodía, a las 12. Mañana es feriado. Saluda a las madres, si es que hay alguna madre que nos está escuchando, nos está viendo. Y queremos saber de dónde nos acompaña y queremos leerles también. Dice... Yo tengo 16 tapitas de Pilsen para el vaso. ¿Cómo que dice? Mira un poco. Espero que no salgan dormidos ahora porque típico de Olimpia juega bien un tiempo y después se cae. Dice, Tomarme vamos. cole. No. Pegaría un gol más para ver el partido. Ya más tranquilos, dice. Confío en el equipo también mencionan, dice. Sí, Mira, sí. mira, Pedro está también con una situación Sí, similar. está con 40 de fiebre, dice. A lo Sí. mejor y una señal de que Olimpia gana 4-0. No, pero ¿por qué hay mucho de ese...? ¿Verdad? Está... Sí, Franco estuvo ayer, hoy está el señor. Hoy está la Nan. cabra. Ay, qué miedo. Que no nos agarran No, nosotros. no, ¿eh? brother. Yo no quiero, ¿eh? Que no se expanda esto. No. Espera, ¿cómo es tu TikTok, amigo? ¿Cómo era? Coquevita. Creo. Coquevita. ¿Verdad, chat? Estoy buscando Coquevita. acá. Sí, señor. Acá está el live. Vamos a cargar. ¿Cuánta gente lo está viendo, Belén? Bueno. Marco, yo también quiero hacer 88. pipí. 88 en Twitch. 88 personas. Y... Y TikTok también estamos... A ver, acá estoy... No me sale. Influenza es la nueva moda. 110 personas. 110 personas, bien. Bien. Pegaría un 6-0 a favor de Olimpia. Uf, Hola, Emi. sería hermoso, ¿eh? ¿Cómo
estás? Dice, hola Belén, estoy por vos, pero no por Coque. ¿Por qué pico así? No ¿Por sé. qué pico Ya de lo mí? loco, en la posesión de balón, 63% para Peñarol y Olimpia 37%. Pero sin hacer nada. Bueno, para mí, a nivel ataque, tuvo más Tuvo 11 remates al arco, claridad tuvo Peñarol. pero los remates directamente al arco. O sea, remates totales 11, Olimpia tuvo 10. Remates totales al arco, Olimpia llegó 3 veces, Peñarol 2. ¿Por qué dice Neri López partido más que arreglado? Está jugando bien Olimpia. ¿Cómo partido arreglado, muchachos? Y Peñarol puede quedar fuera de todo con este resultado. Imagínate arreglar un partido así. Sí. Basta de querer comerse la cabeza así. Belén, vení siempre de negro, dice Gaby. Ah, pues el partido. Bueno, vamos a esperar que termine. 4-0 pegaría, dice Samas. Acá, ¿cuántos goles en contra tenemos? Pregunta Maelo. ¿Qué te va a dar? Vamos, grande Oliver Recalde que está ahí en el chat, ¿eh? Ah, Coque, Grande, querido, Oliver. La barra está contigo. Sí, dice, sí, Oliver. Aguante, Olimpia Media. Olimpia Media, sí. Ahí dice, le mandamos un Vamos, saludo grande a Oliver. Saludos, Dice- saludos. Después me voy junto a usted. Peñarol está regalando su partido, está todo arreglado, dice Espínola. Coque dijo que perdíamos ayer mal, dice Emi Pereira. Por eso no está feliz por vos, por Cerro. ¿Por Cerro? Dios mío, basta, Marcos. Vení, pues, Marcos. Vélez y Bulo Melina. Bulo, ¿qué tal está el partido? Dice Vení, 0-0. Terminó también primer tiempo. Qué puta que Marcos llora. Vélez y Bulo Bulo están 0-0, Finalizó también el primer tiempo. Ahora en breve arranca la segunda mitad. ¿Qué importa todo si está ganando Olimpia? Dice Gatita. Eso es lo que yo digo. Que se vayan todos. Elías dice, opinión del partido Coque no puede, se fue al baño. Oliver Recalde empezó a seguirle a Coque. No te seguía, Coque, no te seguía. Oliver ahora sí te está siguiendo. Coque, mentira, un abrazo Oliver. Coque, ¿bancás el Olimpia con Richard o sin Richard? Dice. Bueno, voy a tirar mi opinión. Le preguntó a Coque, pero voy a tirar mi opinión yo. ¿Vos? Y me mantengo en lo que había dicho ya en el programa pasado. Ajá. Actualmente, entendemos que Richard es jugador de copa, que tiene jerarquía, que tiene espalda, pero Olimpia juega mejor sin Richard. Todo bien con él, ¿eh? Le banco, buena onda, buena persona, pero a nivel futbolístico yo creo que no está en su momento. A ver, dice, hola, Yapu Sports. Sin Richard y Derlis jugamos mejor. Ya cagó todo, dice Meli. Vos, Meli, sos mala conmigo. Yo no sé El S quiere saber cuál es tu opinión. problema. El Mi S. opinión es que Olimpia nunca tuvo que haber cambiado el sistema que jugó contra Luque. El partido que gana Bustos, que fue el único. El primero, ¿no? El segundo, Que creo. Ok. No recuerdo. Porque era un 4-3-3. Hoy de vuelta aparece el 4-3-3 y se ven los resultados. Yo creo que Olimpia tenía un equipo para jugar con ese sistema, pero para jugar con una línea de 3 no. ¿Entendés? Y yo entiendo que vos quieras mantenerlo a Richard, quieras mantenerlo a Derlis, o hay jugadores en los cuales hay mucho peso de experiencia, de años vistiendo la camiseta de Olimpia, pero estas cosas que yo te digo no lo va a decir Coque, ¿entendés? Porque yo no soy un hincha tibio. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Alto billo se reto. ¡Qué fuerte! Meli Ese es mi dice, sticker. Ella me robó. doné 40 rosas y me decís así, Marcos. ¡Qué grande, Meli! Tacho. Richard es un jugador de segundo tiempo, Sí. dice Samas. Pero él no está... Él no está... Decile nada. Dale. ¿Se fue ya? No, está hecho bolsa. Está. Y decirle nada que... Decirle nada que se vaya, amor. ¿Cómo lo arreglamos nosotros? Ah, bueno, perfecto. Coquetibio dice: Bueno, vos no va. sos un ensobretado, Marcos, mi gordito favorito. Le amamos a Marcos, Belo y Coque. Dice que grande Meli. Gracias, Meli. Pedro, por seguir la Coque. Pero el sistema depende mucho también de lo que dispongas, dice. No vale ninguno si tenés un jugador, por más que él tiene que correr 2 o 3, dice. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que para mí, por ejemplo, yo creo que Olimpia puede jugar con un 4-4-2, porque con una línea de 3 necesita de centrales rápidos. Sí. Centrales rápidos, eso no tiene Olimpia. Que vuelvan tu carrilero. Samas, yo sí soy olimpista, Coque también. Marcos es de Pacaraí.
Rojas y Marcos Gómez, lo peor de lo peor, no saben ni correr. Marcos Gómez que está jugando bien. No, Marco Gómez, que no sé qué partido Ahí está viendo. Marco este. Gómez está jugando bien. Este es Javi Cabrera. Uy, uy, Este uy. no es, el otro. Sacan a 32. Un Pierres. Un pie. Cabrera entró con la 7. Cabrera y el otro es lo que me falta, ¿eh? El otro no vi el número. Muchas victorias y felicidad nos dio Derlis y Richard, pero ya no da más por ahora, dice. Ahora va a arrancar el partido. Va a arrancar la segunda etapa, señoras y señores. La cabra. Enseñale a la cabra. Hoy ya te fuiste a... Ah, perfecto. Tu carita. Sí, está totalmente... Empezó. Arranca el segundo tiempo. Tapa la pantalla. Olimpia Ya sin se cambios, mueve la pelota. Sin cambio, Olimpia. Sin cambios. Olimpia por el lado de Peñarol, al que vi Javi Cabrera. Pero después el número no lo llegamos a captar, pero ahora en instantes no va a estar diciendo Belén quién fue el que ingresó. Va saliendo, Peñarol recupera bien. Ahora Marcos Gómez. Gómez que quiere adelantar, pegó por Jaime. Buena la cancha de Peñarol, dice, ojalá ya podamos gritar un gol de Pipa. Se merece ya, dice Gaby. Yo creo que va a meter en el segundo tiempo. Tiene que marcar Pipa. Tiene que meter. Va a ser un desahogo total. Lateral para Olimpia. Robert Rojas pide a Pipa justamente que se vaya colocando. Va Rojas. Arriba Rojas. Balón para redes. La perdió ante Nacho Sosa. Levanta Maxi Olivera. Ahí va el salto de Alfonso. Responde Alfonso con un testazo. Aparece de vuelta por esa zona. 29 creo que es Belén, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Creo que sí. Te veo. Dale, gracias Belén. Muchísimas gracias. Ahí va jugando Peñarol. Peñarol Olimpia. 2 para Olimpia. 0 para Peñarol. El partido está a favor del decano. Nacho Sosa. Remedi. Gracias, Belén. Remedi, entonces. Ahí va la pelota. Le llega a Olivera. Maximiliano Olivera. Pelota al área. Saca Rojas. Responde Rojas. Que le queda la pelota para Remedi. Este es Remedi. Eliminado Olimpia, dice franja Javi. No puede decir franja eso. Atención con Silvera que le quiere pegar. Le quedó a Javi. Saca la pelota como Bien. puede Olimpia. Pegó por el hombre Peñarol. Igual no se escapa del todo. Le queda a Maximiliano. Atrás la pelota de Maxi. Va tocando Silvera. Pelota más atrás y la mueve Remedi. Remedi la mete al medio para Coelho. Coelho que se anima a pegarle. Coelho pegó por su compañero Nacho Sosa. Quiere salir Pipa Benedetto. Se lo impide Pipa que sigue persiguiendo a Maxi Olivera. Coque si mete Pipa regala una sub, dice. Sí. Bien. Lo dijo. Lo dijo Coque. Coelho. Coelho para Remedi. El partido está 2-0. Nacho Sosa. Sosa para Olivera. Maximiliano Olivera que adelanta por el costado izquierdo. Este es Jaime Baez. Olivera. Participa Remedi. Remedi para Nacho Sosa, por el costado izquierdo, para Cabrera. Pelota que despeja ya Facundo Zavala, le queda a Leguizamón. Se va abriendo Pipa Benedetto y va Leguizamón que va corriendo, no lo pueden parar en esa Milas. Va Leguizamón. Milans. Presioná. Nahuel Herrera, atrás la pelota para el portero, va saliendo de Amores, de cabeza, deja para Franco para Javi, Domínguez para Redes para Alex, levantó para Domínguez, saca Coelho. Saca Peñarol, le queda a Leo Fernández, Ay, falta fue- tonta de ¿Por qué Rojas. picó así luego? Sí. El primer gol lo hizo Lisandro, el segundo Dame una rojita. en Olimpia lo hizo Leguizamón. Si qué mete picó? Pipa, si pasó? mete un gol Pipa, Marcos paga un asado para el chat. No Marcel. Marcel, me olvidé otra vez de tu video, será. Marcel, pues va a hacer, justamente. Bueno, vamos acá en directo, Marcel. ¿Te parece? Acá nomás ya. Se viene Peñarol. Atención, Remedi tocando. Y se viene ahora Leo Fernández. Fernández que adelanta, atención con Bien la roja pelota. la puta. Saliendo limpia. ¿Cómo que después habla? No quiero hablar contigo. Silvera, Javi Domínguez, dejando la pelota para Facundo Zavala. Zavala que adelanta para No. Javi. Mala la de Zavala. Y va con todo de vuelta ahora el equipo con Cabrera que mete la pelota al área para Silvera que quería controlar. Saliendo Lisandro López. No, recupera de muchacho. vuelta Nacho Sosa. Entregó en esa. Ahí viene el centro al área. Solito está Fernández Gol. Puta. Gol de Peñarol, señoras y señores. Doble error de Facundo Zavala. No pudo salir de esa zona.
Gol de Peñarol. ¿Pero qué Gol de pasó, Peñarol. loco? Se durmieron todos. ¿Pero qué? Solo llegó Leo Fernández. Se toman de la cabeza y buena pelota que metió, les dije. Cabrera es bueno con la asistencia. Ya asistió ante Bulo Bulo. Hoy Hermano, asiste en el gol. Robert Rojas le dejó su marca, loco. La gran pistola, Shera. Marcó el descuento Peñarol y quiere marcar. Vamos a sufrir. Y va a los tocar perros. sufrir. Va jugando Ronnie Redes para Prato para Benedetto. Dejó la pelota para Franco. Franco para Benedetto. Pipa está en el área. Se lanza. ¿Van a cobrar la falta? No. No, Pipa que ya Coelho. no puede, Nos podemos mostrar el partido de Enzo. Te pido mil disculpas. Lo mismo que le pasó contra el gol de Vélez, Shera. Solo de vuelta al jugador Leo. Y va a la carga Peñarol, Va a la carga Peñarol. Este es Nacho. Deja para Remedi. Remedi por el medio. Los cambios que hicieron efecto en Peñarol. Atención con Leo Fernández que manda el centro al área. Despeja. Y van a probar de esa manera. El partido va 2-1 a favor de Olimpia. 2-1. No puede Leguizamón. Le queda Peñarol. Cortando la Facundo Zavala. Zavala se lanza en Insa Milanza y lateral para Olimpia. Respira el hincha de Olimpia. No sé. ¿Te puedo pedir un vaso de agua, mi querida Belén? No tengo el vaso acá, pero... Creo que allá están los térmicos. Va Benedetto, descarga en Redes. Ay, Redes. No pilló. Espectacular. Gracias, Belén. Muchas gracias. A la ambulancia para Coque. Dicen paradas grasosas. Señores, el partido va sobre los 51 minutos. Tapa la pantalla. El partido está 2-1 a favor de Olimpia. Muy flojo lo de Redes, dice Gaby. Cierto, Sí, coincido. flojito también. No tuvo ninguna en la que digamos que fue diferencial, que estuvo desequilibrante por su zona. Así que va la pelota arriba. Ahí va Alfonso marcando. Alfonso ante Jaime Baez. Saca Alfonso Rojas. Entrega al medio. Pelota para que la vaya transportando ahora Alex Franco. Franco para Facundo Zavala que levanta. Zavala para Javi Domínguez. Domínguez que la toma de pecho. Gracias Enzo por seguirnos. Lateral para Peñarol. 2-1 con Olimpia. Pero Olimpia tiene que tratar de marcar el tercero. Sí. Que no se le vaya el partido. Remedi. La va tomando Remedi. Buena pelota que va para Leo Cabrera. Este es peligroso. Este es Cabrera. Cabrera. Atrás la pelota. Para Milans. La va tomando. Ahora le va a pegar Leo. Desde ahí le pegó. Mala. ¿Cómo podés ver los comentarios? Estoy viendo acá. Tengo un retrovisor, digo. Un retorno. Si empata, ¿qué pasa? Dice Neri López. No, si empata Olimpia puede ir a Sudamericana. Hay salida para Gastón Almeida. Gracias a Costas por seguirnos. Vámonos. No te puedo mostrar. Pelota arriba para Benedetto. La baja Rojas. Rojas para Gómez. Gómez que la transporta. Ahora se la da a Facundo Zavala. Zavala para Javi Domínguez. Arriba Olimpia, dale. Qué buena pelota de Javi Domínguez para Marcos Gómez. A ver la velocidad de Marcos. Y va pidiendo la Leguizamón. Le deja el Rayo. Este es Javi Domínguez. Rayo. Leguizamón. Leguizamón la mete al medio para Franco. Franco para Zavala. Zavala en espacios pequeños. Metió el pase para Leguizamón. Espera Benedetto. Leguizamón. A ver. Leguizamón está en el área. Qué peligro cuando está Olimpia en el área. Y le queda Facundo. Ay, mala entrega. Facundo que ¡Puta! entró mal en el segundo tiempo, Lo bancan, pero se viene Peñarol. Peñarol que se viene mal, a la carga. Está mal parado. Va Silvera. Qué bien, por boludo. suerte para Por Olimpia. suerte, Por suerte para Olimpia. Ese contragolpe no resultó en gol. Maxi Olivera. El partido va 2-1. Olimpia ahora tiene que ganar. Ganar o ganar. Es la fórmula. Valeo Fernández para Silveira. Saca como puede Alfonso. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Peñarol. Está ganando Olimpia 2-1, pero está sufriendo. Y ya. Hay tiro de esquina para Peñarol, peligroso. Levanta Leo Fernández. Cabezazo. Gol. Gol de Peñarol.
Gol de Peñarol, lo hizo Maxi Olivera. La pelota se le fue metiendo a Olveira. Un ex Olimpia acaba de marcar el segundo. Qué dormido, la puta madre. Empató, a ver. Uy, Olveira estaba en otras. Pero la pelota que ingresó en el primer palo, sí, no la esperó. No la esperó. A ver, la perdió Lisandro y en la segunda fue Alfonso. Facundo Zavala lo miró. Y entró el gol, señoras y señores. Maxi Olivera. Gol de Peñarol. Increíble cómo en 10 minutos te puede cambiar totalmente el mundo, ¿eh? Qué locura, boludo. Un golpe anímico enorme este para Olimpia. Uy, 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 ahora tendrá que levantarse Olimpia. Empató Peñarol rapidísimo, Muy rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. De no creer lo que le está pasando a Olimpia. Hasta uno de sus mejores jugadores entró mal en este segundo tiempo, que es Facundo Zavala. No es para responsabilizarle, pero en el primer gol pierde y después en el contragolpe de vuelta. Pero Olimpia está sufriendo ahora y tendrá que revertir el resultado. Hay un saludo para Duartex. Dice, Marcos, qué golazo, hermano, dedicado para Coque. Dice, no, tranquilo. Pelota arriba y se viene Maxi Olivera. Olivera que mete para Silvera. La va bajando. Con tranquilidad va jugando Peñarol, Ahí va jugando Remedi. La deja Remedi por el costado derecho. Yo Peñarol. dije, boludo, que no había que Ahí entrar va confiado. Sosa. Corto Marcos Gómez, hay córner. No había que entrar confiado, la puta. Qué pena que Olimpia esté totalmente diferente al primer tiempo, Sí. Pero en absoluto. No sé. Ahí tiro de esquina. Un exceso de confianza. Nicolás Ayala. Se nota que ves recién el fútbol, Se nota que ves recién. ¿Cómo voy a gritar el gol de un equipo que está jugando contra un equipo paraguayo? ¿Querés que grite los goles de Argentina ahora contra Paraguay? Salamín, boludo. Ayer sí metía. No, ¿qué si le metía pasa a Sporting. Leguizamón? Si metía Sporting, quería que grite. ¿Qué digo? Ahí está Leguizamón sentido, señoras y señores, mirando al banco. No, Leguizamón, boludo. Uy. Se viene Abreu. Va a salir Leguizamón, Qué puta, no me hago algo. No, pero espera, ¿qué pasó con Legui? La pantorrilla. Sentido en Leguizamón. Los gemelos parece. Uy, sintió el... No grité, bobo idiota. Sintió la pantorrilla. Pendejo. Bueno. Bien, David. Responda al mercenario ese del chat. Se prepara para ingresar Abreu. Y se durmió Olimpia, Se durmió Olimpia. muy mal. Sale el Leguizamón. Sale Leguizamón lesionado. El mejor jugador hoy de Entra Olimpia. Abreu, por favor, Abreu, Por favor, Abreu. Empata Olimpia y Es tu Peñarol. momento. Es tu momento, Abreu. Señoras y señores. Cuando te haces, Salen te la con hacen. lágrimas en los ojos. Cuando no haces, te la hacen, dice Lorraine. Ahí ingresa Abreu. Vamos a ver qué puede cambiar. Braulio Vamos, pide por no, Huguito. nos dormimos mal. Se Tiro durmió de mal esquina, Olimpia. tiro de esquina que corresponde ahora. Peñarol, pelota al área. Saca Olimpia, le queda el remate. Olveira. Madre mía. Olveira le dice que no a Cabrera. Saca la pelota allá arriba. A ver qué puede hacer el decano. Olveira, te amo, dice Arrow. Olimpia. Dale, Olimpia, de mi vida. Dice el chat. Que está empatando. 2-2 ante Peñarol. Entré a bañarme ya empataron. La puta madre. Vos no te movés, Pellegrini. Muy dormido Olimpia, la puta madre. Huguito por redes, dice Gaby. Cierto, Hugo, que... Yo entré por esa puerta y ahí empató. Y se viene Olivera. Hay lateral para el equipo de Peñarol. Hay juego con las manos para Peñarol. Olivera. Balón atrás. Este es Remedi.
Remedy con el balón. Remedy que levanta y busca a Leo Fernández. Fernández se le escapa. Bueno, gente, ¿quién tiene hambre? Dice juez. Se cena tallarín verde. Morínigo es el que ingresó, ¿no? Abreu. Abreu. Ah, Abreu. Sí, Abreu. Abreu. Gracias. 39 para Abreu. Te dije, este Cabrera es bueno. Gracias. Sí, pero hasta Gastón entró flojo en el segundo tiempo. Olimpia se está eliminando con este resultado. Rojas atrás. A ver qué sucede. Hay mucho partido todavía. Olimpia confíe, Olimpia confíe. Ahí saliendo Olivera. Pelota arriba para Lisandro López que saca. Entrega mal Lisandro. Uy, En un deseo de rechace. Y se va. Y Facundo Zavala lo empuja y va a cobrar falta. No. Cabrera que Nuestra. cae. Ahí lateral para el conjunto de Cano. Va jugando limpia. Ahí va Abreu. La deja para Franco. Franco para Redes. Saca la pelota Olivera. Maxi. Va Fernández. De cara al arco Fernández. No se lo permite Alfonso. Este es Rojas. A ver Rojas. Uy, falta, Falta, profe. profe. Falta. Falta, profe, falta. Ese era Robert Rojas. Ahí, upa, fuerte la entrada. Inicia contra Rojas. Salida para Olveira. Este es Gastón. Olveira deja la pelota para que la vaya llevando Alfonso. Alfonso, con la pelota Alfonso. Dejó para Franco. Franco atrás para Gómez. Gómez que hace participar a Lisandro López. López que adelanta por el costado izquierdo para Facundo. Se vino Olimpia. Facundo Chavala para Abreu. Este es Abreu. Uy, no pudo. En esa contra Remedy. Qué bien recuperó. Este es Javi Domínguez. Domínguez que va peleando. Toca para Facundo en esa zona. Estaba marcado. Pide lateral Olimpia. ¡Ay! Juego con las manos para el conjunto de Olimpia. Va tocando ya rápidamente. Qué A ver mal. qué acontece. Vamos, Ahí no, va Olimpia. Lisandro. Mira al área Lisandro. Manda la pelota arriba. No puede Domínguez. Despeja. Saludos para Lucho. Orlando Fuente, gracias por seguirnos. Este es Franco. Entrega mal Franco. Y va Peñarol. Y se va Nacho Sosa. madre mía. Siga, dice el juez. Nacho Sosa, saludos para Lucho que ya nos acaba de seguir. Pelota arriba, pierden esa Peñarol. Ahí va Javi Domínguez, se mueve Benedetto. Domínguez descarga en esa zona para Facundo Zavala. Zavala que mira al área, no hay nadie. Pipa que espera también para no caer en offside. No existe resultado más mentiroso que el 2-0 en el primer tiempo, dice Y Patricia Verón. dijeron muchos en Sí, Twitch. sí, se dijo mucho. Se dijo un montón. Va jugando. En esa red. Vámonos. Mala entrega. Franco está jugando también. Qué Mal en este loco. segundo tiempo. Encima salió el mejor del Y se va Silvera, sale Gastón, ay, ay, ay. Despeja. ¡Qué Cada que obvio! escucho disparos y vengo a ver si nos meto limpia, dice Adrián Gonza. Redes exjugador, dice Gaby. Demasiado mal estas redes, hermano, dice Matías Garcete. Qué mal. Lastimosamente bajó mucho su nivel. Redes. Mueve Sosa, Te dije, Nacho. loco, que dice FedEx. FedEx. Este es Remedy. Remedy busca el Remedy por el sector derecho. Atención. Olimpia está empatando 2-2 ante Peñarol, un partido que lo estaba ganando 2-0 cómodamente. Leo. Ya estábamos ganando tan bien realmente. Fernández que deja para Nacho Sosa. Nacho para Leo. Fernández con la pelota Leo. Atrás el balón y va moviéndola Leo. Mete la pelota arriba. Atención que esto es peligrosa para Sosa. ¡Ah! ¡Tapa Olveira! ¡Ay, ay, ay! Por suerte. ¡Ay, ay, ay! Por suerte. Pedía penal en esa Jaime. Se vuelve loco. ¡Uy, uy, uy! Loco, pero La penal. suerte que tiene Olimpia. La suerte que tiene Olimpia ahora porque era el gol de Peñarol. Era el gol de Peñarol solo frente al arco. Lo que se salvó Olimpia es impresionante, Belén. Pero ¿por qué está tan mal Olveira también? De verdad. En serio Hija me de está puta. impresionando el nivel que está presentando el arquero de Olimpia en este partido. No sé, es muy sospechoso, no sé. Él no es así. Rojas. Realmente él no es así. Salida para Gastón Olveira. Julio Cabrera. Gracias por seguirnos. ¿Cómo está Bulo Bulo? 0-0 todavía con Vélez. Qué mal Olimpia en este segundo
tiempo totalmente distinto, diferente. Volvieron los fantasmas. Lisandro López. Este es Lisandro López que va tocando por esa zona para Gastón Olveira. Olveira, qué mal, qué tan malo puede ser para agarrar eso, amigo, dice Bauti. Por suerte, a Olimpia le viene bien que haya errado eso, porque House Boy, bomba, dice Anina, diálisis. Eñe Calma, gracias Paulina. Ríos, por seguirnos. Olimpia se dejó empatar, es una mierda, dice Saúl. Atención, saliendo Peñarol, ni el Real Madrid le empatan tan rápido, dice Pablo Rojas. Paolo, arriba, el salto de Milans, este es Pedro, quiere recuperar Olimpia. Y atrás va con Lisandro López que descarga de buena manera ahora Abreu. Y estaba mal. Mala de Abreu. A ver, amarilla para quién. Pues sí, es la primera de Abreu. Para Abreu. Amonestado. Amonestado Abreu. Cayó Leo Fernández. Reiten a Coque más épico Capé. Pero esto no es falta, boludo. Si ¿Dónde Abreu toca falta? primero la pelota. ¿Dónde falta? Eso me falta, Puta Roldán. No, vos sabés que se cayó todito, se cayó todito, de verdad. Bueno, señores. 2-2 al partido. 65. A ver, el remate de Sosa. Uy. Casi se complicó. En esa casi se regaló, Al juego. Y pelota parada para Peñarol. Saliendo Peñarol ahora. Dios mío, último está limpia la tabla. A la carga Peñarol. Olimpia con este resultado se está eliminando si termina el partido de Vélez Sí, así. porque Vélez tiene 8, Peñarol 8, San Antonio Bulo 7 que estaría pasando a Sudamericana, a los playoffs, y Olimpia con 3. Fuera de todo. Ya por cumplir. Si gana Vélez, Olimpia puede peligrar ahí solamente a Sudamericana. Solo si gana. Solo Vélez. si gana. A ver. Lo que tapo el arquero. Uy. Ahí se va Olimpia, atención. Uy. Estaba viendo lo de Bulo Bulo porque parece que hay penal ahí, ¿o no? ¿Eh? ¿Dónde? A ver. No, para mí que no. No. Porque cayó un jugador en el área. Pero piden. Bueno. Peñarol Olimpia 2-2, señores. Bajoneado está Olimpia, dice. Qué Gracias, feo Valbuena, lo por de seguirnos. Olimpia, lastimosamente. Y se va ahora de vuelta Milans. Balón para Leo Fernández que levanta, salta Lisandro López rechazando la pelota. El partido está empatado, lo empató Peñarol con Maxi Oliveira y consigue el córner. Lateral, pegó por el Está banderín. analizando, Hay penal para Vélez. Penal para Vélez. Penal para Vélez, señoras y señores. Penal para Cabrera, Vélez. que le va a pegar. Hay salida para Marcos Gómez. Ahí va la pelota. Ay, ¿qué hace Alex Franco? Está fuera del partido Alex Franco, Saliendo. Olimpia en sí está fuera del partido ahora. No. Fue un primer tiempo muy bien y ahora el segundo tiempo está totalmente dormido. Dormido. Barrondey consigue el lateral. Peñarol. Hay penal para Vélez. Se van a producir los cambios. Sale Jaime Báez. Bueno, ingresa con la 50. García. Bueno, para mí es momento de hacer Se cambio. va también, Báez. Olimpia, 70, sí, ya tiene que cambiar. Por favor. Hay que hacer los cambios. Ya ingresó García. Metió Vélez, parece, Sí, hay gol de Vélez. según el chat, perdón. Ahí va con todo Oliveira. Cortando Olimpia. Vámonos, muchachos. Saca la pelota como puede el decano. Arriba. Amor mío, gracias por seguirnos. Y los cambios de Bustos, Tienen dice que el haber chat. cambios. Dale. Todavía no aparecen. Hay penal para Vélez. Ahí va Cabrera. Gol de Vélez, 1-0 gana Vélez. 1-0 gana Vélez. A Bulo Bulo de penal.
Prato la solución, dice el chat. Y se va Peñarol de vuelta intentando el equipo uruguayo. Pelota para Cabrera. Cabrera que viene al área. Cabrera solito está García. Uy, García si le pegaba bien. Se iba al arco eso. Bueno, tiene que hacer cambios ya, Bustos, ¿eh? De verdad. Si no la haces, 70, te la- 70 minutos. Está fallando mucho, Toda pero- la carne al asador, hermano. ¡Prato! Prato, Lucas Prato. Dale, dale. ¡Prato! Dale, dale, loco. Prato que se va a preparar. Huguito. Prato y Uy, Huguito. Hugo. Va a salir Redes y Benedetto. Huguito hace el gol. Vamos, Huguito. Vamos, Huguito. Vamos, Huguito. Se van a producir los cambios, señoras y señores. Va a salir Alex Franco. Epa, no estaba jugando. Sí, bien, no, Alex Franco. no fue un partido bueno, dale. Y se va Sale Benedetto. Chao, Benedetto. No jugó bien. Benedetto. Benedetto jugó bien hasta que falló esa pelota. Ahí le veo re cínico yo a Benedetto. Cuando se saluda con su compañero. Perdónenme. Pero no acepto. Ahí va saliendo Pipa Benedetto. Ingresa Prato y Hugo. Ojo que Hugo tuvo la carta del gol ante Vélez Sarsfield Sí. en ese empate. Bien, Hugo, bien, Hugo. Bueno, hay que ver qué hace Olimpia si cambia el ritmo. Lateral en salida para Facundo Zavala. 2-2, perdón. 2-2 está jugando Olimpia Peñarol. 2-2. El marcador no lo mufes a Hugo, dice Lucas Arce. Y yo le mufé de vuelta a Benedetto. Lateral arriba para Nacho Sosa. Mano, profe. Prosigue. Gómez. Mala de Gómez y va Leo Fernández. Madre, Cortó salida. Hugo. Y levanta Sí. Lisandro López. Saquen Va la puta. Prato. Este es Lucas. Aguanta Prato. A ver qué pasa en la mitad de la cancha. Remedy con la pelota. Soltándola en esa zona y ya jugando Olimpia va. Olimpia buscando a Redes. Cabezazo de Olivera. Busca Prato. Despeja como puede y le queda a García. 2-2 el partido. 2-2. Qué bien recuperó Rojas. Dejó la pelota para Abreu. Se mueve Rojas. Mala de Abreu. De vuelta. Mal pase de Abreu. Despertante pequeño. Gracias, Mari, por compartir. Sosa. Atrás la pelota de Sosa para García. García que va jugando en corto. Para Remedy. Remedy por el costado derecho. La pelota que se va paseando en la luna del área. Tenemos 71 minutos. Casi 72. Sosa. Leo Fernández. Adelanta para García. García que retrocede y se viene el remate de Remedy. Golazo. Hija de puta. ¡Qué golazo! Entró de recambio. ¡Qué encima. golazo! ¡Qué golazo, señoras y señores! ¡Qué golazo! ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la clavó? Volverá en un cumple. ¡Qué golazo, señoras y señores! No, dejate de joder. No, dejate de joder. ¡Qué golazo de Peñarol! 3 para Peñarol. Remonta Peñarol. Que juegue Versa. ¡Qué tremendo! Y con este resultado... Qué pecho friada, muchachos. Con este resultado, Olimpia se elimina de toda competencia. ¡Qué golazo metió! Qué pecho friada los perros. Remedy. Qué pecho frío. Recién ingresado Remedy. Recién ingresado. Uy. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, señoras y señores. Fuera de bromas, Olveira podía hacer más. Recontra, estaba re. Obvio que podía hacer más. No sé qué le pasó. Olimpia fue remontado, señoras y señores. A ver si puede cambiar el panorama. Va Rojas. Rojas que va, Rojas que tiene. Levanta el esférico, el cabezazo de Prato. No se entienden los jugadores ahora. Olimpia se pierde, perdón, Marquitos. No. 1.2 millones de dólares por pasar a siguiente fase. Respondiendo a la pregunta de Raúl, creo que había consultado. Perfecto. 73 minutos de juego. ¿Qué tal me está dando? A mí que tenemos que apagar todo por Dani nos vamos. Sí. Ahí va Leo. Está ganando Peñarol 3-2 ahora. 3-2 el partido.
Entrega mal Javi, le queda García. García que adelante y se viene Peñarol. Atención con Silvera. Va Silvera en el área. Atención que busca Peñarol. Bordea ahora Silvera. Atrás la pelota para Maximiliano Olivera. Balón para Remedi. Remedi que metió el golazo. Y la pelota que se escapa. Pide falta Leo Fernández. Se enoja el chat. Se enoja el chat. Qué triste, boludo. En serio, qué triste porque es una vergüenza tener 2 puntos en tu grupo. No, es una vergüenza estar ganando, jugar tan bien un primer tiempo y salir en el segundo tiempo tan dormida. ¿Cómo te remontan un 2-0? Y encima que Peñarol no era más que Olimpia en No. el primer tiempo. En el primer tiempo. O sea, es de pecho frío. Esto es una pecho friada increíble. 3 Una vergüenza, esto es una vergüenza. Y va Cabrera y quiere el cuarto. Peñarol, Cabrera. Cabrera no puede. Ahí contra Facundo Zavala. Cayó en eso Hugo. Hay falta. Hay falta y pelota parada. Muy rápido Que los goles. mucha gente en Twitch es. ¿Cuántos? 109 personas y la gente que está comentando como loco. Gracias por bancarnos. Gracias por estar. Muchas Gracias por estar. Se enoja todo el chat. Obviamente. Epa. Hugo Fernández. Yo creo que estos jugadores No, pero en entienden serio. que se están quedando fuera de todo, En ¿no? serio era el grupo más fácil de la Yo Libertadores. creo que Olimpia, De esto no se vuelve, boludo. estos jugadores ahora se están dando cuenta de lo que significa, ¿no? No sé si se están dando cuenta. Realmente un partido que los pierden en 25 minutos, ¿eh? Loco, de verdad hay jugadores que ya no pueden ser titulares en Olimpia. Lisandro, disco Lo- para Facundo. Están ahí por apellido. Es Facundo así. Zavala. No por rendimiento. Va la pelota, sacando Peñarol. Mata Aguilera, dice, ¿cómo el más fácil y todos tienen chance? Dice. No, Olimpia. No, Olimpia queda eliminado con este resultado. Olimpia queda eliminado con esto. Pero ya eliminado de toda competencia, Sí. ya ni tiene posibilidad de ir a... Adelante Domínguez, taconazo de redes, se lanza Roja, busca Prato, saca la pelota. Olimpia con este resultado eliminado, ¿eh? Eliminado de toda competencia internacional. Pero no hay indicios de que Se Olimpia... viene Eric López y Hugo Adrián. Uy, está metiendo toda la carne al asador. Quemar las naves. Sí, toda la carne al Eric López sale redes, De mal mientras partido. Hugo Adrián Benítez. De mal partido redes, ¿eh? De mal partido, sí. Hugo Adrián saca a Marcos Gómez. Uy. Mitad de cancha no se queda con Franco. No, perdón. Con Domínguez y con quién. Javi Domínguez. No, Domínguez y quién. ¿Quién en la mitad de la cancha? Hugo Con Fernández. Hugo Fernández. Bueno, Olimpia cayendo por 3-2. Va García y se mueve Peñarol. Se mueve el conjunto de Cano de Uruguay. Cortando Lisandro. López que avanza. Lisandro con la pelota. Lisandro atrás. Este es Olimpia. Eric López. López con la pelota. Soltó para Prato. Prato que va. Prato que tiene. De vuelta jugando Abreu. Abreu con el esférico dominado. Ahora juega arriba. A ver Hugo, pegale. Hugo, pegale. Hugo, pegale. ¡Puta! Hugo, pegale. Confía, hermano. El partido ya se está acabando, para que la pruebes. Lo importante es probar. Déjame a Brian Montenegro en vez de Benedetto. Dice. Cayendo Olimpia 3-2 ante Peñarol. Realmente qué loco. Ese equipo quiere ganarle a Cerro nomás, esa es la verdad. Con eso se contenta. Qué feo, ¿eh? Que se jubilen todos, por favor, dice Arrow. La peor semana de Coque. Se comió 3 contra General Caballero y ahora Peñarol le está remontando y eliminando de todo, dice Sí, Raúl. horrible esta semana. Qué peor, en serio. Horrible. Lateral, que ya se produce para Leo Fernández. Levanta Leo. Hay juego con las manos para Olimpia. Y se vienen los cambios. Va a ingresar Machado en Peñarol. Busto que ya tiró toda la carne al asador. 78 minutos. ¿Quiénes más ingresaron, Marquitos? Eric López y Eric. el señor Hugo Adrián Benítez. Va Hugo. Uy. Puta madre, falta. Braulio Fernández dice, ojalá antes de que termine su contrato, Benedetto
haga por lo menos un gol, dice Braulio. No habrá asado, empanadas grasosas. No habrá asado. Con este resultado no. No. Festeja la billetera. Marcos Borel, te dije ayer lo que iba a pasar hoy. Cierto ciclonismo. Cierto. Grande ciclón. Qué malo. Ahora entendí lo que me dijo, traje el carbón. Qué hijo de... El único feliz, la billetera de Felén, dice el chat. Qué malos que son. La gran cierta. Salida para el portero. Marcos Motel, dicen los perros. Ahí va la pelota arriba de Amores. Cabezazo de Rojas. Peñarol está ganando. Olimpia buscando tratar de empatar, tratar de ganar, pero Palmeiras juega mañana. Palmeiras Bolívar. A las 7. Así mismo, partido a las 7. Gol de Mañana, Vélez. gol de Vélez. Miran un poco. Ahí va. Cayendo Cabrera. No hay falta, dice el juez. Va Olimpia con todo. Facundo Zavala. Para Prato. No puede ganar ante García. Yo soy Coque en la vida, dice Nicole. Gracias, ciclonismo, por todos los regalos para Coque. Y se va a la carga y está solito. Silvera. Silvera. Con la pelota, Silvera. Atrás la pelota para Fernández. Esférico de Fernández. Arriba al área. Sale Domínguez ahora. Muy bien, Hugo Fernández. Pelota que se escapa. Es para Olimpia, dice el juez. Ya metan a Aquino y a Carlos Paul Benítez, dice el chat. Qué triste lo de Olimpia, Uy. No ¿Se tenía derramó? nada, no tenía nada. Ah. Robert Rojas, más al pedo que... No, Luchito. No sé si está al pedo ese, ¿eh? Vos sabrás. Faltan 10 más adición. Machado con la 77. Ingresó Machado. Coque, disfruta que mañana no hay programa, dice. Cierto, el viernes. Va jugando Alfonso, regala Alfonso la pelota a Peñarol y va ahora Machado, pelota arriba para García y se viene Peñarol. García atrás. García para Olivera, va tocando. Olivera la mueve Peñarol. Este es García, se lanza Hugo Fernández. ¡Ay, lateral! Para el conjunto de Cano del fútbol uruguayo. No puede ser que solo le ganemos a Cerro, después a nadie, dice Gaby. Saludos para Gregorio Coronel. Ayer ya te vimos, Gregorio, querido. Crack total, Gregorio. Ahí entrega la pelota Peñarol, la Merced. Dale, Abreu. Epa, 1-1 Luque Atlético Grau. Igual Pero ya eliminado, está claro. eliminado igual. Mañana el partidazo, donde se define todo. En la Copa Guaraní Sudamericana. Independiente. Guaraní Sí. Independiente. Sí. Y hoy a las 9:30 lo de Libertad. Así mismo, Sao Paulo. Va la pelota de Facundo Zavala. A ver. Ay. Una toalla femenina. ¿Eh? No, ¿qué digo, Samuel Vera? Javi Domínguez. Uy, la entregó mal Hugo, pero le queda a Javi Domínguez. A ver, Olimpia. Hugo Fernández. Cayó la posibilidad. Acá la Libertadores comprada, dice Nicole. No. ¿Qué digo, Nicole? Zavala. Para Eric López. López para Abreu. Abreu arriba. Pelota para Hugo. Le pegó a Adrián. ¡Puta! Qué mal todo. Le pegó mal a Adrián. Hay salida para el portero. Qué mal. Dios que mío, chutó, Hugo, boludo, qué mal. El partido de Libertades en Sao Paulo, Pinky Dinkido. El partido contra Sao Paulo que se jugó aquí. Había lluvia. En... Basura de jugadores, dice. De directivo. A la pucha. Y todo, ni un feriado no se puede disfrutar de Olimpia, dice Arrow. Ya, dice. ¿Quién No te voy a era más ante decir, los no te voy a más feriados? decir nada. ¿Quién es el feriado? Pinky Dinky, cinco? te cuento. Te doy información valiosa. Y vos decís, ya. La gente que responde así no me cae bien. Ya. Ahí va el Oso Prato, busca a Adrián, Benítez, pelota para Eric, quiere aguantar el Oso Prato, se lanza. Ponele por tu cuerpo, loco. Ni sabe chutar Hugo, dice. En las malas siempre Olimpia. Y se va Prato, tapa el arquero.
Allá, dice. Jorge Prato, dice Junior. Ya. Oima. Bueno, salida de portería. Qué El feo, partido está 3-2 a favor de 6 Peñarol. minutos faltan. La baja Lisandro, Javi Domínguez. Para Abreu, va a adicionar 5 más. Abreu para Javi Domínguez. 5, ¿crees vos? Sí. Y se va con todo ahora Olimpia con Eric López. López que la deja para Hugo. Hugo que suelta para López. No, pero Eric López, ¿qué hago? ¿Qué hago, Eric López? Salió Leguizamón y se destartaló Olimpia, ofensivamente. Ya, ok. Dice, más 10 minutos. Dice, no, ayer fue No, ayer fue... bochornoso 10 minutos Madre más. mía. No, el partido va 3-2, perdón. Y se va ahora Olimpia, la lleva como puede. Y a ver, Hugo, pegale, Ale, que le pegue. El oso, Prato. El arquero, no puede ser, ¿eh? No puede ser que Olimpia falle tanto. Marcos, ¿vos sos más de texto o de audio? De llamada soy yo. Sí, confirmo. De llamada soy yo. Pido disculpas Está bien. a toda la gente. Banco Y eso, se Marcos. va con todo Peñarol. Por culpa de esto, no. Así es, tenía que ganar Olimpia para hacer el asado. Hugo, cayó Falta, Hugo. profe. Falta. Y sí, él es mi jefe y si necesita algo laboral me llama, me dice, vamos a hacer esto, por favor, tal cosa. Sí. Sos más ya de llamadas. Ya, ok. Bueno. Ya. Ya. Pilota parada. Bueno, pues. Pilota parada. Para chat, por favor, les pido. Ahí está Franco. Pilota de Olimpia. Sale portero. Cabezazo de Roja. Franco, para su intento al chat, Viva ¿verdad? 365, le notificó. Qué pesado que es. A ver, hay falta contra el portero. Va a tardar. No, porque ya estamos eliminados, Raúl. Ya no hay posibilidades. Ya sí, no creo ni que le gane a Bulo Bulo, pero no. Era este partido. Dam. Ahí está. Ay, me asustó. Sí, porque no está. ¿Tiene frío? ¿Tenés todavía frío, no? Sí. No. Alibay. Franco, vos sos responsable de enfermarle. Te Franco, digo ya. vos le mudaste a todo el mundo tu... Tu caracha. Si yo me enfermo, Franco, voy a relatar los partidos que quedan. Te cuento. Te aviso. Con tu caracha. Finita en contagiarnos todo. Bueno. De amores, Guillermo. Qué puto lindo. Toda tuya y tu presidente Coque Méndez, que se prepara para ingresar. Qué pucha. No puede ser. Y viene Méndez. ¡Ay, juego! Gato, no es el momento de tirar esas cosas, ¿sí? Mi amigo, mi win derecho, está totalmente nervioso. Así que no hace falta tirar ese gato. Cerro a octavos, dice Bermaciel. ¡Ay, la pelota! Arriba de Olimpia. Y le queda Leo Fernández. Busca a Cabrera. Cabrera que se perfila. Cabrera le pega. Madre de Dios. Madre de Dios. Va a salir Olveira. ¿Qué habrá pasado con Olveira, eh? Marco, tuviste razón con Edu Aguirre. ¿Qué yo dije? Con Edu Aguirre. Te juro que a mí me decepciona cuando los jugadores son así, pecho frío, León. Te juro. Hoy Olveira. Ahora voy a Buen ver el partido, video de Leo la reacción de Fernández. los goles y vengo, dice. Uy, Fernández, la figura, obviamente, que movió al equipo, ¿eh? Movió al equipo. ...88 minutos, señores. Espera, quedó mal un jugador, ¿eh? ¿Por qué no juega Versa? Dice. Igual Leguizamón salió cuando él metió. Y sí. Pero eso fue su es- compañero, ¿eh? Eso es cierto.
Pero Olimpia ya entró así, totalmente descarrilado. No sé qué tipo de charla hubo en el vestuario como para poder salir así sin alma, sin actitud. Atención que ataca Facundo Zavala. Zavala con la pelota. Zavala. Cayó. Falta, profe. Falta para quién? Para Olimpia. Olimpia, Pelota sí. parada. Che, hasta Zavala en el segundo tiempo no me convenció, ¿eh? Entraron mal. Yo no Entró entiendo muy qué habrá mal pasado. Olimpia, ¿eh? No sé qué pasó. A ver. Amonestado Méndez. Se enoja. Lo tranquiliza Prato. A ver. Pelota parada para Olimpia. A ver si la aprovecha. Amonestado Méndez. Hay juego. Gracias Miguel Ayala por seguirnos. Hay juego para Olimpia. Desde la pelota parada lo quiere empatar. 89. Se van hasta los 90. Veremos cuánto agrega el juez de partido. 5 más, te dije. Pelota parada. Pelota parada para Olimpia. Puede ser esta. Un respiro para Olimpia. A ver. Facundo Zavala que lo mira. Facundo que manda al centro al área. ¡Ah! Sale el portero. El rebote. Saca Bien, más falta en el rápidamente. No, entre ellos se pegaron. Ah, ¡Pero no. si se pegaron entre ellos! ¡La puta! Pero, porque, bueno. Aguirrebol. Entre ellos. Entre ellos se pegaron, boludo. Encima el arquero se levanta al toque. No pasó nada. Bueno, tiene que ser pelota neutra y es para Olimpia. Más. El otro era buen arquero. Olveira no está en su momento, ¿Qué está dice. diciendo Franco que? Qué Aguirrebol. golazo será el de Peñarol. Mirana. Qué lindo gol. Solito le dejaron chutar. ¿Tiene responsabilidad Olveira? Cierto. Sí, para mí sí. Amigo, qué triste es Yo ver siento la que era Olimpia. imposible atajar eso, la verdad. Es difícil. No me imagino Muy difícil tener atajar que el transmitir semejante equipo sin alma. dice. No, es muy difícil, muchachos. Muy difícil ver así este partido. Ilusionarte de, No, es complicado. con este equipo y después... Segundo tiempo horrible de Olimpia. Hay pelota neutra para Olimpia. Se vuelve a mover el esférico. 1 minuto consumido de los 5 agregados. Se va con todo Olimpia buscando el gol. Con Lisandro López de cabeza. Lisandro sale el portero. Saca Peñarol. Hay juego con las manos para Olimpia. Se va terminando los minutos. Este es Abreu. Pelota que se escapa. Y hay lateral para Olimpia. Coque no va a hablar de la dirigencia. No vayan a decir esas cosas. Tranquilo, Nachat. Es cuando hace su trabajo. Se hace el trabajo y ya está. Olveira. Pelota arriba de Olveira. Salta Roja. Le queda a Hugo Adrián. Benítez que la deja para Prato. Prato y está Roja. Hacia atrás. Pero que alguien le pegue, por favor. Que alguien le pegue. Hugo. No. ¡Core! ¿Qué era para que Prato le pegue de primera, chat? Se levantó demasiado el balón que tiró Huguito. ¿Eh? Hay salida para Peñarol. 13-2 ganando. Fuerza, Coque, estamos contigo en las buenas y en las Muchas malas. gracias, Palermo. Muchas gracias, Palermo, dice Franco. Mete presión, dice Pablo. Señoras y señores, el partido se va acabando, faltan 2. Buena pelota de Prato, la vaca, Hugo Adrián. Se va Abreu, se va con todo Abreu que la deja, a ver quién le pega. Por favor, que alguien le pega al arco. Y va Eric López. ¡Pero pegale, Eric López, la puta! La perdió. Te las Y se va a la carga Peñarol, Se va a la carga Peñarol, mala entrega, dale Rojas, dale Olimpia. Se van acabando los minutos, se va con todo Abreu con la pelota y se viene Olimpia, Abreu, ¿qué hace Abreu? ¿Cayó Abreu? Hay gol de Vélez. ¿Gol de Vélez, segura? No, está bien. ¿Jugaron offside? Para mí que Pusieron el zócalo de Gol. gol. sí.
Ahí saliendo Lisandro López. Se van acabando los minutos. Un minuto nada más ya falta. Este es Lisandro López. Lisandro que lleva el balón. La deja para Javi Domínguez. Domínguez que adelanta para que se vaya Eric López. López que bien pasó. A ver quién manda al centro. Hay muchos jugadores de Olimpia. Van en el centro de Eric López. Prato. Busca a Lisandro. Saca la pelota. Viene llegando Roja. Mete la cabeza. Busca a Eric López. Saca mano, Mano, eso es, profe. Eso es mano. Y Roja lo que hace. 30 segundos, señores. 30 segundos. Hay revisión en el gol de Vélez. Y va Prato, la deja caer, saca Coelho, despeja Peñarol, busca Rojas, cayó, la baja de pecho, a ver que alguien le pegue, por favor, que alguien le pegue, pegale Prato, el arquero. No se le da Olimpia. No se le da Olimpia, señores. Qué loco. Sí. Iba Peñarol. Epa, ¿van a cobrarlo? Sí. Falta. Qué vergüenza. Qué falta. ¡Qué falta! Pelotas paradas. Mira lo loco de esto. Si Olimpia empataba este partido y si se valía ese gol, Olimpia ganándole 2-0 a Bulo Bulo ya... No. Sí, es gol de Vélez. Si Olimpia empataba este partido, tenía que solamente hacerle 2 goles a Bulo Bulo para ir a Sudamericana. Ahora Olimpia se queda sin nada, siendo el peor, me animo a decir, el peor equipo de la Copa Libertadores. Sí, total. Solamente 2 puntos. García. Se va a terminar el partido. García dejó para que toque Leo. García para Leo. Saca Rojas. Ya se cumplieron los 5 minutos. ¿Pero qué hace? Dale, arriba. Domínguez. ¡Vamos, arriba! Domínguez para Lisandro López. El árbitro todavía no termina el partido y se va. A ver Olimpia. Y se va ahora López. Dejó para Licha. López que deja para Abreu. Abreu para Hugo. Hugo que está jugando atrás de vuelta. Dejó para Javi Domínguez. A ver Javi que manda al centro al área. Saca Peñarol con Coelho. Y pide que se acabe el partido. Centro, va Hugo. loco. Fernández manda al centro malo. Señoras, señores. Madre de Dios. Ganó Peñarol. Ganó, festeja Aguirre. Olimpia se queda sin nada. Sin absolutamente nada. Además, los resultados en el otro partido se dieron de esta manera. Belén, por favor. Perdió Olimpia. Bueno, de antemano agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en TikTok y en Twitch 132 que tenemos en nuestra plataforma. No hay nada que decir. Coincido con Coque. El peor equipo me parece de esta Copa, de esta edición. Es una vergüenza a nivel internacional, es una catástrofe y lo peor es que es horrible ver la Olimpia así, ¿verdad? Sin idea, sin fútbol, o al menos no puede sostener o no hay un ritmo futbolístico porque los jugadores se caen a pedazos. Y sostengo en mi opinión de que hay jugadores que no deberían de ser más titulares en Olimpia, ¿verdad? No sé, háganle subir a las criaturas, a inferiores, no sé, algo hay que hacer porque es urgente lo que hay que sanar de miras a que se viene Copa Paraguay ahora, a clausura, intentar salvar por lo menos de esa manera el año, ¿verdad? Pero es paupérrima la participación de Olimpia. En muchísimos años a mí me toca ver la peor participación, ¿eh? Gracias, Belén Coque. Yo sé que es un momento difícil, obviamente, pero Bueno, quiero pedirte tu opinión. Es fútbol, muchachos. Nosotros lo dijimos. Si Olimpia entraba dormido, le iba a dar vuelta. Pasó, lo dio vuelta. A los 10 minutos del segundo tiempo, Olimpia ya estaba empatado. Y bueno, y esta es la jugada del partido. Obviamente, el gol del tercero de Peñarol, que fue un golazo. Para mí, imposible de atajar para Oleira. Y así, muchachos, Olimpia hace su peor campaña en Copa Libertadores. La peor campaña que puede existir para este equipo que jugó un primer tiempo bien. Vimos buenos jugadores. Segundo tiempo no sé qué pasó. Olimpia se desarmó totalmente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es una vergüenza. Es una vergüenza gigante para Olimpia. Es una vergüenza enorme para el Paraguay y para todos los hinchas de Olimpia. Pero bueno, ya está.
Gracias, Coque, querido. Agradecemos a toda la gente que hoy nos acompañó, que estuvo con nosotros también. El día viernes volvemos con la programación. Así que gracias. Que pasen buen feriado. Feliz día a todas las madres también por adelantado. De esta manera nos despedimos. Chau, chau.